Capítulo 46. La petición de baño de Shiina Mashiro. Mashiro y yo ya hemos salido a comer. Ah, sí, recuerdo que me encontré con Kanda Sorata cuando fui a buscar a Mashiro. ¿No te habló de mí? ¿Eh? Cuando Kanda regresó, dijo que un chico muy guapo se había llevado a Mashiro, pero no mencionó tu nombre. ¿No lo dijiste? Incluso le invité a un Baumkuchen, y ni siquiera se acordaba de mi nombre. ¿En serio? Sin embargo, a Dong Fan Yu no le importaban esas cosas, ya que de todos modos no tendría mucho contacto con Kanda Sorata. Llévame a la habitación de Mashiro, primero tengo que decorarla para ella. El segundo piso es una zona para chicas. Los chicos no tienen permitido el acceso. Sin embargo, teniendo en cuenta tus circunstancias especiales, Dong Fan Junio, te permitiré subir al segundo piso. Tu forma de hablar es bastante interesante, pero ¿podrías llevarme primero a la habitación de Mashiro? ¿Verdad? Claro. A mí también me parece un método muy interesante. Misaki Tamigusa irradia energía a primera vista, incluso más que la idiota de Yotsuba Nakano. Misaki Tamigusa apenas llevaba unos minutos de pie frente a Dong Fan Yu cuando su personalidad, demasiado familiar, prácticamente se desbordó en el rostro de Dong Fan Yu. Sin embargo, este tipo de persona es realmente interesante. Al menos para Dong Fan Yu, él prefiere a las personas alegres y optimistas antes que a las distantes y sarcásticas. Shiina Mashiro seguía sentada allí leyendo cómics, e incluso cuando subió a su habitación, Dong Fan Yu tuvo que levantarla con una mano. Dong Fan Yu ayudó a Shiina Mashiro a ordenar la habitación y guardó toda la ropa de su maleta en el armario. El portátil, la tableta, el tablero de dibujo y los materiales de dibujo estaban todos colocados en sus respectivos lugares, aunque Dong Fan Yu sabía que Shiina Mashiro probablemente los desordenaría mañana. Sin embargo, debemos abordar el hecho de que Shiina Mashiro no tiene absolutamente ninguna capacidad para cuidarse a sí misma. Al pensar en esto, Dong Fan Yu giró la cabeza y miró a Shiina Mashiro, que estaba detrás de él. En ese momento, Shiina Mashiro estaba tumbada en la cama que Dong Fan Yu acababa de hacer, sus piececitos con calcetines blancos se movían de arriba a abajo, pareciendo una bebé tranquila y bien portada. Cuando Shiina Mashiro vio que Dong Fan Yu la miraba, sostuvo su mirada y se quedó completamente aturdida. ¿Y? Shiina Mashiro ladeó la cabeza, aparentemente sin comprender por qué Dong Fan Yu la miraba con esa expresión. Zenbai, ¿qué ocurre? Solo dilo y haré lo que sea. ¿Y? Shiina Mashiro arqueó una ceja, sin comprender lo que Dong Fan Yu quería decir, pero ella nunca era de las que se paraban a pensar en esas cosas. Sin dudarlo mucho, Shiina Mashiro habló en voz baja con su habitual tono tranquilo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. El nombre del jugador es Mashiro, puede ser poseído, misión cumplida. Solo hay dos condiciones para que Dong Fan Yu pueda poseer a alguien. Una es que el jugador esté de acuerdo, y la otra es que se consuman puntos emocionales. De hecho, además de que los jugadores soliciten activamente la posesión, Dong Fan Yu también puede solicitarla. Especialmente alguien como Shiina Mashiro, que jamás rechazaría las peticiones de Higashikata Yu, ya podría ser considerada una versión 2.0 de Higashikata Yu. Yu. ¿Qué pasa? SHH Mashiro, relájate, te voy a enseñar algo divertido. ¿Eh? En cuanto Dong Fan Yu terminó de hablar, Shiina Mashiro sintió de repente un mareo, seguido de debilidad en las extremidades, como si se hubiera hundido en un lodazal. Cuando Shiina Mashiro volvió a abrir los ojos, la escena que tenía ante sí había cambiado drásticamente. No, no es una transformación completa. La habitación sigue siendo la misma, pero lo que se ve es diferente. Y. Yu. Shiina Mashiro gritó en voz baja, porque ya no podía ver a Dong Fan Yu en la habitación. Intentó levantarse para buscar a Dong Fan Yu, pero se dio cuenta de que parecía haber perdido el control de su cuerpo, sintiendo como si no tuviera fuerza muscular. Estoy aquí. Yu. ¿Dónde estás? No te veo. Para decirlo de forma sencilla, estoy dentro de tu cuerpo, Mashiro, y soy yo quien controla tu cuerpo ahora mismo. Mientras hablaba, Dong Fan Yu controló lentamente el cuerpo de Shiina Mashiro para que se pusiera de pie y se estirara. ¿Está Yu dentro de mi cuerpo? Shiina Mashiro estaba atónita. ¿Entonces Yu es mi gran sabio? Deberías leer menos cómics, y Dong Fan Yu negó con la cabeza. Pero es prácticamente lo mismo. Cuando Mashiro necesite ayuda, podrá pronunciar mi nombre en silencio en su corazón, y eso la llevará a este estado. ¡Qué increíble! Incluso alguien con una personalidad fría y distante como Shiina Mashiro encontró esto bastante sorprendente, ya que, a pesar de su indiferencia, era capaz de tener una visión básica del mundo. Inteligencia artificial, Yu es inteligencia artificial, ¿eh? Eso estaba en la penúltima versión, pero aún lo recuerdas, Mashiro. Dicho esto, Dong Fan Yu desactivó la posesión, regresó a su propio cuerpo y se paró frente a Shiina Mashiro. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mashiro no necesita preocuparse por estas cosas ahora mismo. Shiina Mashiro asintió, luego se sentó en la cama y bostezó. Yu, quiero ducharme, entonces ve a ducharte. Al oír esto, Shiina Mashiro ladeó la cabeza y, como si de repente recordara algo, lo recitó en silencio en su mente. Pluma. La jugadora Mashiro Chizuru solicita la posesión, ¿estás de acuerdo? Dong Fan Yu estaba estupefacto. ¿Cómo era posible que las cosas hubieran evolucionado de una manera que superaba sus expectativas? Mashiro, quiero preguntarte, ¿qué relación hay entre tomar un baño y la posesión? Yo dijo que simplemente dijera mi nombre en silencio si necesitaba ayuda. He perdido contra ti, pero me iré después de ducharme. Tengo cosas que hacer. Shiina Mashiro asintió. ¿Cuándo vendrá Yu la próxima vez? Es difícil decirlo, ¿qué ocurre?
Quiero que yo vea mis cómics, simplemente envíame ese tipo de cosas por teléfono. Shiina Mashiro asintió de nuevo, pero al segundo siguiente, por alguna razón, levantó lentamente las manos. Baño, no. ¿Necesitas que te ayude con tu ropa? Dong Fan Yuzen jamás imaginó que Shiina Mashiro careciera tanto de sentido común. ¿Cómo es que la protegieron también en Inglaterra? Capítulo 47. Visita al santuario. ¿Sabes siquiera lo que significa escribir 10.000 palabras al día? Estoy preparando un cartel. Aparte de los 2 días que estaré en la convención de cómics, el 6 y el 7, escribiré al menos 4 capítulos diarios hasta que empiecen las clases el 17. Además, el autor no es un escritor que deja de actualizar. El autor tiene un libro terminado, pero ha sido censurado. Quizás hayas oído hablar de él. ¿Es el libro sobre alquilar un novio? Tras abandonar Sakura Show, Dong Fan Yu paseó por las calles de noche. Debido a su personalidad despreocupada, Misaki Kamiusa despertó a todos a altas horas de la noche diciendo que quería organizar un encuentro con los fans de Mashiro Shiina. Aunque a Shiina Mashiro no le importan estas cosas, Kamiusa Misaki es realmente terca. Sin embargo, no estuvo exento de ventajas. Al menos Dong Fan Yu hizo acto de presencia ante los demás miembros del dormitorio Sakura. Especialmente ese martinete con forma humana, San Jingren. Dong Fan Yu compró directamente un talismán Yang-Wei en la tienda y se lo pegó discretamente en el cuerpo. Aunque el efecto solo duraría 1 o 2 meses, Dong Fan Yu sentía que incluso 1 o 2 semanas serían suficientes para incomodar a este martinete con forma humana. Además, Dong Fan Yu ahora está seguro de que la emoción que Kanda Sorata sintió al verlo frente a él fue de inferioridad. Puede que se deba únicamente a su apariencia, aunque Shiina Mashiro también podría ser un factor. Sin embargo, ser inseguro es ser inseguro, por eso Dong Fan Yu no puede recordar los nombres de estos protagonistas masculinos, porque en cierto modo ni siquiera son tan buenos como simples transeúntes. Ya son las 8, Dong Fan Yu miró la hora. Aunque no hacía frío, tampoco hacía calor. La fresca brisa nocturna alborotó el largo cabello de Dong Fan Yu, y su alta coleta ondeó al viento como una bandera negra. El estado físico actual de Dong Fan Yu le impide sentir frío, y además tiene asuntos pendientes que atender. Son las 8 de la noche. El cupón para la experiencia al aire libre de Dong Fan Yu caducará mañana alrededor del mediodía. A Dong Fan Yu aún le quedan más de 16 horas, pero hay muchas restricciones por la noche. Si Dong Fan Yu va a ver a Sawamura Ediri en plena noche, probablemente ella lo eche. Por supuesto, Ediri y Sawamura también podría invitar a Yu y Gashikata de dormir juntos, pero solo sería dormir, jaja. Después de todo, si Dong Fan Yu se mostraba lastimero y derramaba algunas lágrimas, tal vez Sawamura Ediri ablandaría su corazón y dejaría entrar a Dong Fan Yu. No le des demasiadas vueltas, simplemente di que era tu primera vez y no tenías a dónde ir, no dejes que vuelva a pasar. Ese es probablemente el tono que usará. Dong Fan Yu supuso que eso es prácticamente todo. A pesar de su típica actitud tsundere, Ediri Sawamura responde mejor a la persuasión amable que a la fuerza. Como dice el refrán, una persona con conflictos necesita un amante al que no pueda alejar, pero la situación de Dong Fan Yu no lo califica como amante, y no es precisamente alguien a quien no se pueda alejar. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Visitar el santuario? ¿Darnos a conocer? En este mundo, incluso el santuario de menor rango, aquel con la menor cantidad de ofrendas, aún alberga deidades. Aunque se les llama dioses, a ojos de Dong Fan Yu, esas cosas no son muy diferentes de los espíritus malignos. También se puede decir que los llamados dioses son poderosos espíritus malignos, pero, por supuesto, no se limitan a los espíritus malignos. Monstruos, fantasmas, espíritus de armas, siempre que seas lo suficientemente poderoso, puedes convertirte en un supuesto dios. Dong Fan Yu era igual. Dejando todo lo demás de lado, el talismán amarillo que compró hoy para Kasumigao Kauta bastó para aterrorizar a esos supuestos semi-inmortales y sacerdotisas. Claro que, si esos talismanes amarillos se entregaran a gente común, probablemente no serían tan útiles como unas cuantas hojas de papel higiénico. Dong Fan Yu caminó lentamente hacia su primer destino, al pie de un santuario semi-abandonado. Japón cuenta con numerosos santuarios, prácticamente en todas partes, y debido a su amplia presencia, también son conocidos como lugares de visita obligada para las parejas que tienen una cita. Agita la campana, echa unos cientos de dólares y busca consuelo psicológico o algo de satisfacción emocional. Al menos a ojos de la gente común, ese es el propósito de los santuarios, porque muchas personas comunes nunca entrarán en contacto con espíritus malignos o similares en toda su vida. Una vez que entras en contacto con alguien, casi significa el fin de la vida de esa persona. No es que Dong Fan Yu sea pesimista, pero si la gente común entra en contacto con espíritus malignos o puede verlos, la muerte es solo cuestión de tiempo. Los espíritus malignos son realmente siniestros. Y entre ellos hay bastantes espíritus malignos inteligentes. Por ejemplo, si un niño de aspecto normal te saluda con la mano en el parque, ¿finges no verlo o le respondes a la otra persona? Fingir que no lo ves está bien, pero responder a ello es una sentencia de muerte. Aunque logres escapar de esta calamidad, innumerables espíritus malignos te esperan. Los espíritus malignos con los que se topó Kasumigao Kauta la última vez que fue al santuario a rezar, que se parecían a miembros del personal, eran solo los más básicos. Justo como lo que Dong Fan Yu tiene delante ahora mismo. Hola, por favor, pase por aquí. Un espíritu maligno negro, vestido con un uniforme de santuario, se encontraba frente a Dong Fan Yu. Sus rasgos distorsionados resultaban aterradores.
Sus pupilas insondables miraban fijamente a Dong Fanyu, como si fuera a abalanzarse sobre él en el momento en que Dong Fanyu respondiera. Dong Fanyu frunció el ceño. El espíritu maligno realmente tenía un hedor repugnante, como a barro podrido. Por favor, vaya por aquí, trabajando hasta tan tarde por la noche. Antes de que el espíritu maligno pudiera reaccionar, un anillo de relámpagos azul pálido rodeó a Dong Fanyu. ¡Eek! Un grito desgarrador resonó, y el espíritu maligno que se parecía a un miembro del personal se convirtió en una nube de niebla negra frente a Dong Fanyu, para finalmente disiparse en el aire. Tras derrotar al espíritu maligno, Dong Fanyu no se detuvo, y un relámpago ensordecedor seguía rodeándolo. No bloqueen el paso. No bloqueen el paso. Haciendo gala de su agilidad, Dong Fanyu se movió con la ligereza de una golondrina, como una estrella fugaz, volando desde la falda de la montaña hasta el santuario. En el camino, todos los espíritus malignos que intentaron bloquearle el paso fueron reducidos a cenizas por Dong Fanyu, aunque en realidad no se le puede llamar reducción a cenizas. Al igual que cuando se dispara un cristal con una pistola, no es la bala en sí la que rompe el cristal, sino la fuerza del impacto que genera. Sin que Dong Fanyu tuviera que hacer ningún esfuerzo, el rayo que lo rodeaba eliminó a todos los espíritus malignos a su paso. De pie frente al santuario, Dong Fanyu se sacudió el polvo del cuerpo y disipó el rayo. Para ser honesto, aunque los espíritus malignos y las cosas consagradas en el santuario son el mismo tipo de criaturas, el dueño de este santuario es realmente bastante magnánimo al permitir que tantos espíritus malignos deambulen por su territorio. Capítulo 48. La chica zorro educada sacudió la campana y juntó las manos. No es que necesitara rezar para recibir bendiciones. Simplemente quería conocer al dueño del santuario. Al sonar las viejas campanas, el santuario, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, pareció retomar su función original. Dong Fanyu abrió lentamente los ojos. En ese momento, una chica con rostro de zorro y cuerpo humano estaba de pie frente a él, mirándolo fijamente. La niña apenas le llegaba a las pantorrillas a Dong Fanyu. Vestía un traje de sacerdotisa. Debido a su apariencia de zorro, Dong Fanyu no pudo ver la expresión de su rostro, pero seguramente esbozó una leve sonrisa. La niña emanaba una tenue luz dorada, a diferencia de la luz negra que emanaba del espíritu maligno. Al menos la primera no tenía un olor fétido. Realmente se parece a una chamana que sirve a los dioses en los cuentos populares. Al oír esto, la chica zorro pareció comprender el poder que poseía Dong Fanyu. Permaneció en silencio y simplemente hizo una leve reverencia ante Dong Fanyu. Dong Fanyu se sorprendió un poco al ver que la chica zorro era tan educada. Había pensado que tendría que usar mucha persuasión. Dong Fanyu se agachó frente a la chica zorro. En realidad, el rostro de zorro y el cuerpo humano combinaban bastante bien. Al menos no incomodaba a nadie. Dong Fanyu se inclinó hacia la chica zorro y susurró. Antes eras humana, ¿verdad? Al oír esto, Dong Fanyu pudo sentir claramente cómo la chica zorro que tenía delante temblaba, aunque solo por un instante. ¿Por qué deberíamos servir a estos supuestos dioses?, preguntó Dong Fanyu, acariciando la cabeza de la chica zorro. La chica zorro no habló, o mejor dicho, Dong Fanyu entendió lo que quería decir sin que ella tuviera que hablar. ¿Comercio?, murmuró Dong Fanyu para sí mismo. Aparte de los aldeanos ignorantes de la antigüedad que veneraban a niños y niñas, probablemente solo había otra razón: el comercio. Dong Fanyu podía percibir que la chica zorro que tenía delante no se había transformado en ese estado después de que terminara su vida, sino que había adquirido ese estado mientras aún estaba viva. Dong Fanyu desconocía en qué consistía la supuesta transacción, pero pensando que podía hacer que una joven renunciara a su vida y sirviera a ese supuesto dios por toda la eternidad, aquello que se intercambiaba debía ser muy valioso. Al menos así lo entiende Dong Fanyu. Al menos no se le ocurre nada que pueda hacer que una joven pague semejante precio. Por lo tanto, algunos supuestos dioses no son realmente diferentes de los espíritus malignos. La chica zorro miró a Dong Fanyu, que permanecía de pie con los brazos cruzados, e hizo una leve reverencia de nuevo. ¿Quieres decir que la persona a la que atiendes no está disponible para salir? ¿Así que te enviaron a ti a recibir a los clientes? ¿No teme que entre sin más y vaya a por él? Al fin y al cabo, a mi parecer, no es diferente a esos espíritus malignos que habitan al pie de la montaña. Mientras hablaba, el cuerpo de Dong Fanyu volvió a emitir relámpagos, y la luz azul pálida iluminó los alrededores e incluso todo el santuario. Para Dong Fanyu, esos santuarios que son venerados pero no hacen nada no son diferentes de los parásitos. Es mejor demoler estos santuarios que ocupan tanto espacio. Al ver que Dong Fanyu irradiaba relámpagos por todo su cuerpo, la chica zorro volvió a hacer una leve reverencia. No sabía qué había hecho para disgustar a Dong Fanyu, pero parecía haber olvidado lo que era el miedo. Aunque Dong Fanyu podría haberla matado fácilmente en ese momento, ella seguía plantada frente a él sin dar un solo paso atrás. De acuerdo, lo dejaré pasar ya que has sido tan educado. Dong Fanyu disipó el relámpago que estaba a su lado y volvió a acariciar la cabeza de la chica zorro. El comercio es algo sumamente misterioso, especialmente para personas como Dong Fanyu. Es como si la voluntad del cielo fuera algo real. Una vez que aceptas los términos del trato, tienes que cumplirlos. Por lo tanto, la incapacidad de Dong Fanyu para conceder la libertad a la chica zorro no se debe a una falta de capacidad, sino más bien a una falta de derecho para hacerlo. Al igual que cuando se trata de pedir dinero prestado, ¿significa eso que no tienes que devolverlo solo porque la persona que te lo pidió prestado es una persona lamentable? Además, Dong Fanyu solo sabe matar, no salvar.
Al fin y al cabo, para Dong Fanyu, la salvación es asunto de Buda. Su tarea consiste en enviar esas cosas ante Buda. Volveré la próxima vez. Por cierto, cuando tengas tiempo, por favor, limpia los espíritus malignos que rodean el santuario. Hay tantos espíritus malignos a su alrededor, ¿no te parece que huele mal? La chica zorro observó la figura de Dong Fanyu que se alejaba e hizo una leve reverencia de nuevo, un gesto típico de la gente de Japón. Poco después de que Dong Fanyu se marchara, algo que irradiaba una tenue luz dorada emergió del santuario. No es humanoide, pero tiene características humanas, como innumerables manos grandes y rasgos faciales distorsionados. Si tuviera que describirlo, sería como un pulpo expuesto a radiación nuclear. Si Dong Fanyu aún estuviera aquí, sin duda sentiría náuseas. Mientras tanto, Dong Fanyu descendía lentamente de la montaña, sin la misma velocidad con la que había subido. Fue en ese instante cuando Dong Fanyu se detuvo de repente. Como si presintiera algo, giró lentamente la cabeza y miró hacia el santuario en la montaña. ¿Desconfían de mí? Dong Fanyu estaba un poco confundido. Era claramente la persona más honesta y tímida, así que ¿por qué alguien desconfiaría de él? Debería haber echado unos cuantos talismanes amarillos en la caja de donaciones. Por cierto, ¿qué clase de trato hizo esa chica zorro? No todo el mundo puede convertirse en la chica zorro y servir a los supuestos dioses. También depende de la persona. Por ejemplo, personas como Yotsuya Miko y Kasumigao Kauta son personas que pueden ser vistas. Por lo tanto, poder ver es, en efecto, una desgracia, ya que uno no solo sufre el acoso diario de espíritus malignos, sino que también se preocupa por ser blanco de individuos malintencionados. Después de eso, Dong Fanyu visitó muchos santuarios. Dijo que el 99% de ellos, si no el 100%, eran santuarios que no hacían nada y básicamente ignoraban cosas como los espíritus malignos. Es como si realmente se consideraran dioses, aceptando ofrendas pero sin hacer nada a cambio. Dong Fanyu también vio a varios dioses consagrados en santuarios y, casi sin excepción, cada uno de ellos estaba acompañado por un personaje similar a una sacerdotisa. Al ver a Dong Fanyu, muchos dioses se emocionaron, y Dong Fanyu, naturalmente, sabía qué era lo que les emocionaba. Simplemente querían llegar a un acuerdo y que Dong Fanyu los atendiera. Ante semejante forma de pensar, Dong Fanyu solo pudo negar con la cabeza con impotencia y dejar que se enfrentaran a la realidad. Hay que reconocer que algunos de los llamados dioses son realmente muy poderosos. No es de extrañar que puedan ocupar tierras y gobernar como reyes. Sigo prefiriendo a la primera chica zorro que conocí. Al menos ella era bastante educada. En ese momento, Dong Fanyu estaba de pie sobre una criatura que emitía una luz dorada. Su forma no era la de un humano, sino más bien la de un ser mitad humano, mitad cocodrilo. Dos sirvientes yacían en el suelo junto a ella. Él no quiere resolver algunas cosas por la fuerza, pero parece que en ciertas situaciones, quien tiene el puño más grande tiene razón. Dong Fanyu observó su puntuación emocional en la pantalla azul, que ya había alcanzado los 18.000 puntos. La mayoría fueron aportadas por Ediri Sawamura, y algunas por Masiro Shina. Así de inexpresivas son las chicas. Déjeme ver. Mientras Dong Fanyu paseaba por las tiendas, su visita al santuario ese día le hizo darse cuenta de que, en efecto, existen criaturas poderosas en este mundo. Al menos Dong Fanyu se ha encontrado con varios supuestos dioses que son más fuertes que él, aunque, claro, ahora solo son más fuertes que Dong Fanyu. HMM. Control espiritual. Técnica de control espiritual. Los usuarios pueden celebrar contratos de amo sirviente con criaturas específicas, pero ambas partes deben estar de acuerdo. Los contratos no pueden ser forzados una vez firmado, a menos que el usuario lo cancele voluntariamente. El firmante quedará vinculado para siempre. El número de firmantes está influenciado por la fortaleza mental del usuario. Precio: 6.000 puntos emocionales. Capítulo 49. Técnica ocular que desafía al cielo. Esto, para ser honesto, Dong Fanyu se sintió algo tentado por esta técnica de control espiritual. No es que quisiera ser como esos supuestos místicos y encontrar a algunas personas que le sirvieran, sino que tales cosas podrían facilitar enormemente las acciones de Dong Fanyu. Además, Dong Fanyu podía permitirse 6.000 puntos de emoción. Al menos tenía más que suficiente por ahora. Técnica de control espiritual, obligatorio. Los usuarios pueden establecer por la fuerza un contrato de amo sirviente con una criatura específica, garantizando obediencia absoluta y supresión absoluta. Nota: su uso es arriesgado. La firma forzada puede tener consecuencias negativas. No se recomienda para personas con poca fortaleza mental ni para quienes sean más fuertes que ellos mismos. Precio: 10.000 puntos emocionales. Es porque incluye una cláusula obligatoria, incluso con los riesgos que conlleva, que el precio es casi el doble que el de la versión no obligatoria. Es comprensible, o mejor dicho, aunque cueste casi el doble, sigue siendo demasiado bajo. Este tipo de contrato obligatorio de amo y sirviente tiene mucha demanda en todas partes. Si tuviera que elegir entre los dos, Dong Fanyu sin duda elegiría el primero, pero ahora no hay prisa. Finalmente, Dong Fanyu gastó 2.000 puntos de emoción para mejorar su técnica de relámpagos. Después de todo, en este mundo existían personas más fuertes que él, lo que le generaba cierta inquietud. Unos débiles relámpagos rodearon a Dong Fanyu. En un instante, el relámpago pareció absorber algún tipo de alimento y, como ramas que brotan, emitió una energía aún más poderosa. Déjame ver a los demás. Si bien la magia del rayo es más que suficiente para lidiar con los espíritus malignos, nadie se opondría a tener más habilidades.
Visión inversa, técnica de pupila, los usuarios pueden alterar las leyes naturales que rigen lo que ven, por ejemplo, convertir el rayo, que representa la destrucción, en poder curativo, y transformar el hielo y la nieve extremadamente fríos en calor. Puede incluso revertir la vida y la muerte, y alterar las leyes del mundo entero. Nota: el alcance y la magnitud de la reversión están vinculados a las propias habilidades del usuario. Revertir la reversión por la fuerza resultará contraproducente para el usuario. Precio: 80.000 puntos emocionales. Nota: esto tiene efectos secundarios extremadamente graves y consume muchos recursos. Úselo con extrema precaución. Dong Fanyu estaba completamente atónito. De verdad. Estaba completamente atónito. ¿De verdad se puede comprar esta capacidad de alterar las leyes de la naturaleza en un centro comercial? ¿Y por tan solo 80.000? Anfitrión, por favor, cálmese. Los efectos secundarios de esto son realmente graves. Los efectos son increíbles. ¿Verdad? Anfitrión, por favor, no se deje engañar por las fotos del vendedor. Si adquiere esta habilidad, revertir las leyes más básicas, como convertir el hielo y la nieve en calor, no debería ser un gran problema. Pero si el anfitrión realmente se involucra en cosas que desafían las leyes de la vida y la muerte, entonces básicamente es vida por vida, al menos para el anfitrión actual como tú. Al oír las palabras una vida por una vida, Dong Fanyu se tranquilizó un poco. No había nada que pudiera hacer. Después de todo, esta técnica ocular era realmente demasiado poderosa. Cualquiera se habría sorprendido, pero tras calmarse, Dong Fanyu dejó de centrarse en eso y, en cambio, comenzó a examinar sus otras habilidades. Visión dual, técnica de pupila, permite al usuario ver brevemente dos futuros diferentes en un momento determinado y elegir uno para realizar. Precio: 150.000 puntos emocionales. SSS. Me habré metido por error en algún centro comercial de lujo. Maldita sea. ¿No debería un pobre tipo como yo tener algún tipo de habilidad débil como la mejora de la visión dinámica? La premonición ha llegado. Dong Fanyu siente que su resurrección ya no es necesaria. Olvídate de tus raíces. No hay otra opción. Al fin y al cabo, una resurrección puede intercambiarse por docenas de visiones duales, lo cual resulta demasiado caro. Dong Fanyu no compró nada. Observó sus más de 16.000 puntos emocionales restantes y pensó que esperaría hasta que necesitara comprar algo. Dong Fanyu cerró la pantalla de luz, y en ese momento, la deidad del santuario sobre la que estaba parado se retorció y forcejeó, como si intentara hacer algo. Cállate. Dong Fanyu ejerció fuerza lentamente y, al mismo tiempo, movió la mano, haciendo aparecer varios talismanes amarillos en ella. Como atraídos por una fuerza, los talismanes amarillos volaron uno tras otro hacia la supuesta deidad. En un instante, docenas de talismanes amarillos ejercieron su poder simultáneamente, y el dios que debía ser venerado yacía ahora en el suelo como un perro callejero, soportando el dolor de ser erosionado por un rayo. ¿Me preguntaste si quería ser tu sirviente en el momento en que nos conocimos? ¿No te estás buscando problemas? En esta situación, si Dong Fanyu no toma medidas al respecto, entonces Dong Fanyu fue criado por ello. El efecto del talismán amarillo no duró mucho. Poco después, el dios que estaba siendo pisoteado por Dong Fanyu luchó por extender la mano y luego hizo lentamente un gesto de 3 puntos. ¿3 artículos? ¿Quieres decir que puedes hacer 3 cosas por mí incondicionalmente para que te deje ir? A estas criaturas les encanta comerciar, y Dong Fanyu ha llegado a comprender un poco mejor su forma de vida. Totalmente inescrupuloso. Absolutamente. Lo que pagas en el intercambio no es proporcional a lo que recibes a cambio. Lo primero es mucho mejor que lo segundo. Igual que ahora, aunque mi vida esté en manos de otra persona, solo hay 3 cosas a las que quiero renunciar. Y no fue solo eso. Su especie también lo hizo. El anterior dueño del santuario incluso le prometió 3 cosas y luego le pidió a Dong Fanyu que lo sirviera. Aunque a ese supuesto dios tampoco le fue bien, prácticamente estaba muerto aunque no hubiera muerto. Al ver los 3 dedos que sobresalían de debajo de sus pies, Dong Fanyu frunció el ceño. Incluso estando a punto de morir, ¿acaso esto seguía siendo una forma injusta de hacer negocios? No importa, Dong Fanyu no quería hablar con esas criaturas irracionales cuya forma de pensar era completamente diferente a la suya. Lentamente levantó el pie y luego lo estrelló contra el suelo, aplastando su cabeza ante la mirada aliviada del supuesto dios. La luz dorada comenzó a disiparse, y las 2 figuras parecidas a brujas que yacían a su alrededor también comenzaron a desvanecerse lentamente. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, sus rostros dejaron de parecerse a los de los animales y volvieron a tener su aspecto original. ¿Nos levantamos y caemos juntos? Las 2 chicas miraron a Dong Fanyu, que estaba frente a ellas, e hicieron una leve reverencia, aparentemente en señal de gratitud. Gracias. Cuando solo intentabas matarme, Dong Fanyu se sintió algo conmovido. Después de ver a tantos supuestos dioses, había llegado a comprender un poco mejor a este grupo. Su objetivo es obtener el mayor beneficio a menor coste. No deberían ser llamados jugadores, sino más bien hombres de negocios. Todo lo que hago no es por nadie más, sino únicamente para hacerme más fuerte. Dejando todo lo demás de lado, Dong Fanyu estimó que pocas de las sacerdotisas que servían a estas criaturas habían sido obtenidas por medios legítimos, y aún menos estaban allí voluntariamente. Tomemos como ejemplo a Dong Fanyu. Aquellas criaturas sabían que Dong Fanyu no era una persona común y corriente, pero aún así se atrevieron a ofrecer un precio por 3 cosas. No se atrevieron a imaginar cómo serían los demás. Capítulo 50. Un encuentro con las 5 hermanas. Maldita sea.
Es incluso peor que un espíritu maligno, al menos con los espíritus malignos, si sigues sus reglas, no te harán daño. Pero estos supuestos dioses podrían apuñalarte por la espalda de vez en cuando. Por eso Dong Fan-yu dijo que estas cosas son del mismo tipo que los espíritus malignos, pero que no se las puede eliminar por completo. Dong Fan-yu contempló el santuario abandonado que tenía delante y calculó que no pasaría mucho tiempo antes de que ese lugar volviera a ser ocupado por otro supuesto dios, que entonces disfrutaría de las ofrendas de incienso. En comparación con todo esto, Dong Fan-yu es simplemente un gran filántropo. Vender talismanes amarillos a 20.000 yuanes cada uno es como hacer caridad. Para ser sincera, me cae muy bien esa zorrita. Le preguntaré si quiere venir conmigo la próxima vez que nos veamos. Dong Fan-yu descendía lentamente la montaña, con el sol naciente iluminando su rostro. No había dormido en toda la noche, pues había sido un viaje y un combate de alta intensidad. Dong Fan-yu no sentía cansancio en absoluto, tal vez debido a su cultivo, o tal vez porque este cuerpo no era un cuerpo físico. Pensé que podríamos tener algún tipo de conversación con estos supuestos dioses. Los dueños del santuario poseían habilidades básicas de comunicación. Al menos Dong Fan-yu entendió lo que intentaban expresar. Sin embargo, esto se limita al nivel más básico. Cualquier conversación un poco más avanzada es completamente imposible. Originalmente, Dong Fan-yu quería preguntar sobre la composición de este mundo, ya que preguntar a los nativos sería la forma más rápida de averiguarlo, y podría llevarle algún tiempo comprobarlo él mismo. No hay manera de comunicarse. La fuerza no es suficiente, a pesar de recibir tanto incienso y ofrendas. La próxima vez, hablemos con las deidades de la naturaleza. Eso debería ser mejor que estas cosas, ¿no? Las deidades de la naturaleza de las que hablaba Dong Fan-yu son, sencillamente, las encarnaciones de diversos seres vivos. Por ejemplo, los dioses de la montaña o, por supuesto, las mujeres de la nieve, Yukiona. Estos podrían ser yokai, seres sobrenaturales. Ya no quería comunicarse con los espíritus malignos. Era demasiado problemático, igual que Fan Xiaoqing. Dong Fan-yu descendió lentamente la montaña, bañado por la luz del sol. Quizás porque había matado a tantos espíritus malignos, ninguno le bloqueaba el paso. Cuando Dong Fan-yu llegó al pie de la montaña, eran alrededor de las 7 de la mañana. Varias tiendas comenzaron a abrir una tras otra, y estudiantes de todas las edades, cargando sus mochilas escolares, se dirigieron a la escuela uno tras otro. Dong Fan-yu se rascó el flequillo y observó a la gente de su edad, que vestía uniforme escolar y llevaba mochilas. Sintió una extraña sensación. Sin embargo, si realmente lo obligas a ir a la escuela, en lugar de eso estará triste y se sentirá algo fuera de lugar. Sin embargo, este sentimiento llegó y se fue rápidamente. Después de todo, mucha gente está demasiado ocupada envidiando su situación actual. ¿Envidia de la vida de la gente común? Lo único que Dong Fan-yu envidia de ellos es que tienen sus propios cuerpos. Dong Fan-yu negó con la cabeza y se arregló el pelo. Había estado peleando demasiado y su peinado estaba todo desaliñado. Quizás por costumbre, aunque Dong Fan-yu no tenía necesidad de comer en ese momento, entró en una cafetería que servía desayunos. Aunque no tenga hambre, qué mejor que considerarlo una recompensa por haber luchado tanto. Al menos es inofensivo. Hola, bienvenidos. ¿Qué les gustaría pedir? Una cesta de bollos al vapor estará bien, no hace falta empaquetarlos. Bien, aquí tiene una cesta de bollos al vapor. Por favor, espere un momento. Dong Fan-yu estaba sentado en un rincón, apoyado contra la pared con los ojos cerrados, pero no estaba durmiendo. Estaba revisando las huellas que había dejado. No te perdiste en el muro fantasma. Estaba pensando en entrar contigo, Naoto Mori. Aunque solo se han visto una vez, es una posible jugadora de Dong Fan-yu, por lo que Dong Fan-yu está bastante interesado en ella. La caja de barras de chocolate tenía una marca dejada por Dong Fan-yu. Después de todo, Tomori Nao iba a un lugar como un muro fantasma, así que Dong Fan-yu tuvo que tomar precauciones. Naoto Mori no entró en el laberinto de espíritus, de lo contrario Yuto Udou no habría vagado entre los distintos santuarios, sino que cambió de objetivo y fue a su lado. Una de las razones era garantizar la seguridad de Naoto Mori, y la otra, presenciar personalmente el llamado camino al inframundo. La última vez, para expulsar a Sawamura Ediri Nakano Yotsuba, Dong Fan-yu no realizó una investigación adecuada. Después de todo, Dong Fan-yu realmente quería ver cómo era el llamado inframundo y si de verdad existía un rey llama. De hecho, Dong Fan-yu no cree realmente en la existencia de dioses en este mundo. Claro que Dong Fan-yu no se refiere a esos charlatanes de los santuarios. En cambio, se trata de criaturas como Yamata no Orochi e Izanagi, que existen en la mitología y son consideradas dioses creadores por los japoneses. Sin embargo, la mitología y la historia de la tierra de los cerezos en flor son verdaderamente increíbles. Los hermanos Izanagi y Izanami tuvieron un romance y crearon a los dioses de la tierra de los cerezos en flor. Hay que reconocer que Sakura realmente hace honor a su nombre. Incluso en la mitología, esta costumbre se transmite de generación en generación. Sin embargo, justo cuando Dong Fan-yu cerró los ojos, no muy lejos, varias chicas de pelo rosa estaban desayunando y de vez en cuando lo miraban de reojo. Oye, Nino, ¿no es un chico realmente guapo, aunque poco común? Aunque no lo hayas dicho, lo vi. Es cierto, Nino, al fin y al cabo eres una persona obsesionada con la apariencia. Nakano Nino ladeó ligeramente la cabeza, con un rubor en las mejillas, aparentemente por haber estado expuesta. Nino Nakano se giró para mirar a Dong Fan-yu. No exageraba. Dong Fan-yu era, sin duda, el hombre más guapo que jamás había visto.
No importa quiénes sean las estrellas de televisión o las bandas de chicos populares, no se pueden comparar en absoluto con Dong Fan Yu. Además, la percepción a simple vista y la que se ve en la pantalla son perspectivas completamente diferentes. Al fin y al cabo, a simple vista sí que se ve guapo. Tienes el pelo muy largo, incluso más largo que el mío, ¿no es eso un tipo de personalidad? Nino, ¿no es esto lo que te gusta? Bromeó Nakano y chica. ¿Eh? ¿Y chica, por qué hablas tanto hoy? No actúes como si me conocieras tan bien. Nino, ¿no vas a subir a pedirle sus datos de contacto? Nakano Satsuki dejó el bollo de carne que tenía en la mano y se lo recordó. Sí, sí, puede que se vaya dentro de poco, no podemos perder esta oportunidad. Esperemos un momento. Es de mala educación molestar a los demás mientras comen. Yo tilde sentada a un lado, Nakano Miku echó un vistazo a Dong Fan Yu, que estaba apoyado contra la pared, pero no lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de desviar la mirada. Nakano Miku no es de las que juzgan por las apariencias, valora más las cualidades internas. Sin embargo, la apariencia de Dong Fan Yu sin duda merece una segunda mirada. Hablando de Yotsuba, ¿dónde está? Parece que ha ido a comprarse una bebida. Apenas terminó de hablar, Nakano Yotsuba, con una diadema de conejito, llegó al campo de batalla y se sentó junto a Nakano Nino. ¡Wow! He vuelto. Nakano Yotsuba llevaba 5 botellas de bebidas. Además de la suya, las otras 4 eran claramente para sus hermanas. Después de repartir las bebidas a todos, Yotsuba Nakano originalmente quería ir a buscar su propio desayuno. Pero al girar la cabeza, vio que Nino Nakano ladeaba ligeramente la cabeza, mirando algo con gran interés. Nino, ¿qué estás mirando? Siguiendo la mirada de Nakano Nino, Yotsuba Nakano divisó inmediatamente a Dong Fan Yu sentado en un rincón. Oh. No, es solo que, Yotsuba, ¿a dónde vas? Cuando Nakano Nino escuchó la pregunta de Nakano Yotsuba, estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de que Yotsuba se había levantado lentamente y caminaba hacia Higashikata Yu. Al ver esto, las 4 hermanas se asustaron bastante y se miraron unas a otras con desconcierto. Yotsuba simplemente siguió adelante así. ¿Le gusta este tipo de pescado a Yotsuba? Es la primera vez que oigo hablar de él. Vamos. Nino Nakano se quedó perpleja. ¿Por qué sentía que las cosas se estaban desarrollando de una manera que superaba sus expectativas? Mi mejor amiga se le insinuó al chico que me gusta. ¡Qué historia de amor tan trágica! Capítulo 51 Nakano Nino. Definitivamente estoy preparando una transmisión en vivo de cosplay con travestismo. Para ser honesto, el éxito del libro ha superado con creces mis expectativas. Sin embargo, necesitamos encontrar vestuario, pelucas y maquilladores, especialmente para las pelucas, que requieren bastante tiempo para peinarlas. Lo único que queda por pensar ahora es qué personaje lanzar. Me gustaría sugerir personajes como Ket como los que aparecen en la serie. Por supuesto, si tienen alguna sugerencia, no duden en proponer otros mejores. Pero, por favor, no sugieran personajes tan desconocidos que ni siquiera haya oído hablar de ellos. Mañana y pasado mañana hay una convención de cómics en Chengdu, así que las actualizaciones podrían ser un poco más lentas, pero no se preocupen, prometo actualizar al menos 4 veces antes del 17. Dong Fan. Al oír esa voz, Dong Fan Yu, que estaba descansando con los ojos cerrados, los abrió inconscientemente. En cuanto abrí los ojos, vi un par de conejos verdes, pero parecían más bien adornos que conejos de verdad. Tras presenciar esta noche tantas criaturas con cuerpos humanos y rostros de animales, Dong Fan Yu está experimentando algún tipo de reacción de estrés. Tras reconocer al orador, Dong Fan Yu arqueó una ceja y dijo en voz baja. ¿Eres, Yotsuba? Soy yo. Me alegra mucho que Dong Fan todavía se acuerde de mí. Al oír a Dong Fan Yu pronunciar su nombre, la preocupación en el rostro de Nakano Yotsuba desapareció por completo. Se sentó frente a Dong Fan Yu como si fueran viejos amigos, y el conejo verde saltaba a su alrededor, representando su buen humor. Nakano Yotsuba, Dong Fan Yu apoyó la barbilla en la mano, frunciendo el ceño. Las 5 hermanas siempre eran inseparables, sobre todo porque ya era de mañana. Ya que Nakano Yotsuba está aquí, pensando esto, Dong Fan Yu echó un vistazo a su alrededor sin decir palabra y, efectivamente, vio a las otras 4 hermanas en la mesa del comedor, no muy lejos de allí. Ignorando a los demás, Dong Fan Yu centró su atención en la chica de pelo largo que llevaba una pinza para el pelo con forma de mariposa. Nakano Nino es una de las posibles jugadoras de Dong Fan Yu. En realidad, ya no se la puede considerar una posible jugadora. Casi con toda seguridad será la próxima jugadora de Dong Fan Yu. Después de todo, el principal objetivo de Dong Fan Yu ahora mismo son los puntos emocionales. Dejando todo lo demás de lado, realmente quiere esa visión dual. Si bien no es tan poderosa como la técnica de visión inversa, al menos no tiene efectos secundarios importantes. En términos de valor emocional, elegir a Naoto Morio Megumi Kato definitivamente no es tan rápido como elegir a Nino Nakano. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por estas cosas. Las futuras actualizaciones de la versión sin duda añadirán más ranuras de enlace. Sin embargo, Dong Fan Yu sentía que la mirada de Nakano Nino siempre estaba puesta en él. Al sentir esa mirada, Dong Fan Yu se sintió un poco desconcertado. Si no recordaba mal, aparte de Nakano Yotsuba, era la primera vez que conocía a las otras 4 hermanas. Sin embargo, la mirada de Nino Nakano también era muy extraña. Tras pensarlo un momento, Dong Fan Yu se tocó la cara. De hecho, Dong Fan Yu cree que en una sociedad construida por algo parecido a espíritus malignos, la apariencia externa es una de las cosas más inútiles.
Por muy guapo que seas, si un espíritu maligno te ataca, igualmente vas a morir. Sin embargo, Dongfang-yu no parece tener derecho a decir eso, ya que es un novio virtual. Sin pensarlo mucho, Dongfang-yu volvió a centrar su atención en Nakano Yotsuba, que estaba frente a él. ¿Yotsuba quiere verme por algo? No he tenido la oportunidad de agradecerte como es debido desde que me salvaste la última vez, Togou-kun. Mientras hablaba, una extraña expresión apareció en el rostro de Nakano Yotsuba. Dios sabe cómo ha podido sobrellevar estos últimos días desde aquella experiencia fantasmal. Aunque no podía ver a esos espíritus malignos ni nada por el estilo, lo más aterrador nunca es externo, sino interno. Este factor psicológico por sí solo impidió que Nakano Yotsuba durmiera bien durante varios días. Fui a Toyosaki a buscar a Higashikata, pero parece que no asistes a la escuela allí. Al oír esto, Dongfang-yu asintió. Sawamura Ediri le había mencionado a Dongfang-yu que Nakano Yotsuba había ido a verlo. Lamentablemente, no era estudiante. Estrictamente hablando, ni siquiera podía ser considerado una persona. Dejé de ir a la escuela. ¿Eh? Nakano Yotsuba se quedó perpleja al oír que ya no iría a la escuela. Togou-kun debe tener mi edad, ¿no? Nadie dice que tengas que ir a la escuela a esta edad, Y. Yotsuba, ¿crees que debería estar en la escuela? Ah, claro. Si eres tú, Dongfang, entonces debes estar trabajando en un santuario. ¿Eh? ¿Un santuario? ¿Te refieres a esos tipos a los que Dongfang-yu les dio una paliza tan grande que ni siquiera podían levantarse? ¿Dongfang-yu trabaja para ellos? Sin embargo, es comprensible. Al fin y al cabo, para una persona común y corriente como Yotsuba Nakano, que es un poco ingenua, un santuario es probablemente el único lugar en el que puede pensar. Yo no importa, probablemente Yotsuba no vino a verme solo para darme las gracias o algo así, ¿verdad? Jeje, Nakano Yotsuba rió entre dientes y luego explicó. Togou-kun, no he estado durmiendo bien últimamente y sigo teniendo pesadillas. ¿Podrías ayudarme a ver si algún espíritu maligno me está persiguiendo? Para ser honesto, los espíritus malignos no persiguen a la gente común sin motivo. Cada injusticia tiene su perpetrador, y cada deuda su deudor. Las acciones de los espíritus malignos generalmente giran en torno a sus propias obsesiones. Esos espíritus malignos puramente dañinos no atacan específicamente a ninguna persona en particular. Buscan a aquellos que pueden verlos. Por lo tanto, existen requisitos previos para que los espíritus malignos atormenten a la gente común. Por ejemplo, un fantasma lascivo jamás perseguirá a Ediri Sawamura a menos que prefiera a las mujeres de pecho plano. Así pues, el insomnio de Nakano Yotsuba es puramente psicológico, y la solución es sencilla. Basta con brindarle apoyo psicológico. Mientras tanto, Nino Nakano permanecía sentado en una silla, observando la escena, y estaba furioso. Yen beneficio Yen. Cálmate, Nino, cálmate. Quizás Yotsuba subió a buscar tu información de contacto. Pero estaban hablando y riendo, tal vez Yotsuba conozca a ese chico, lo cual sería bueno para ti, Nino, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Satsuki Nakano, Nino Nakano respiró hondo y se tranquilizó. Pero al segundo siguiente, vio de repente cómo Dongfang-yu sacaba un trozo de papel amarillo de algún sitio y se lo entregaba a Nakano Yotsuba. Yotsuba Nakano saltó y brincó como si hubiera obtenido algo precioso tras recibir el documento. Nakano Nino. ¿Qué le acaba de dar ese chico a Yotsuba? ¿Parece un trozo de papel? ¿Podría ser la información de contacto que Nino quería de Yotsuba? ¿De verdad te crees lo que estás diciendo? Puedes protegerte de cualquier cosa, pero es difícil protegerse de un ladrón dentro de tu propia familia. Nakano Nino finalmente conoció a un chico que le gustaba, solo para que su propia hermana se lo arrebatara antes. Capítulo 52. El bien más preciado. Nakano Satsuki. Gracias, Dongfang. No es nada, solo un problema menor. Dongfang-yu agitó la mano. Lo que acababa de darle a Nakano Yotsuba era solo un talismán amarillo básico, nada valioso. Es un poco exagerado que Nakano Nino y los demás piensen en ella como un número de contacto o algo así. Dongfang, ¿me podrías dar tu información de contacto? Soplo. Al oír la información de contacto, Dongfang-yu casi perdió el equilibrio y cayó al suelo. No es que no quiera dárselo, sino que ahora mismo ni siquiera tiene teléfono móvil. Dongfang-yu ya había recibido la respuesta de la pantalla luminosa. Podía usar un teléfono móvil y contactar con el mundo exterior dentro de ese espacio. Sin embargo, Dongfang-yu solo puede obtener puntos emocionales de la persona con la que está vinculado. Chatear por teléfono móvil es simplemente una comunicación ordinaria. Sin embargo, Dongfang-yu no tiene teléfono móvil en este momento, y ni siquiera tiene una tarjeta telefónica básica. La próxima vez, no traje mi teléfono hoy. Mientras hablaba, Dongfang-yu se palpó el bolsillo para demostrar que no mentía. Dongfang, ¿no sueles llevar el teléfono contigo? No, esto fue solo una excepción. Simplemente olvidé traerlo. Nakano Yotsuba asintió, sosteniendo el talismán amarillo que Dongfang-yu le había regalado, con un excelente estado de ánimo. Por ahora podemos ignorar a los demás. Al menos ella podrá dormir bien más tarde. Me voy, tengo que ir a la escuela. Recuerda venir a visitarme alguna vez, Dongfang. Lo recordaré, asintió Dongfang-yu, observando la figura de Nakano Yotsuba que se alejaba. Al instante siguiente, su atención se centró inconscientemente en Nakano Itsuki, quien comía con apetito a su lado. ¿Acaso todas las personas que comen mucho tienen la cualidad de poseer abundante energía vital? Murmuró Dongfang-yu para sí mismo.
La razón es simple. En ese momento, a ojos de Dong Fan Yu, la energía vital de Nakano Satsuki, que no estaba lejos, era increíblemente rica, y una tenue luz dorada la rodeaba. En pocas palabras, esa persona es un prodigio del cultivo. Es similar al clan Uzumaki del mundo de Naruto, cuyos miembros nacen con enormes cantidades de chakra. Y. Parece que no es solo la energía vital la que es tan abundante, parece que puedo verla. Para Dong Fan Yu, las personas en este mundo se pueden dividir en varias categorías. Gente corriente visible, individuos con superpoderes. Aunque parecían casi idénticos, Dong Fan Yu notó diferencias muy sutiles entre ellos. Por ejemplo, los individuos con superpoderes son esencialmente irradiados por factores de meteoritos. Hay un tenue punto de luz en sus cerebros, y Dong Fan Yu puede sentir esa energía. Las personas que pueden ver espíritus malignos tienen ojos fundamentalmente diferentes a los de la gente común. Se trata esencialmente de una visión espiritual. Por ejemplo, a ojos de ciertas personas, los ojos de la gente común son tan inútiles como cuentas de vidrio, mientras que los ojos de quienes pueden ver son tan deslumbrantes como diamantes. Por eso, esos supuestos dioses solo reclutan a grupos específicos de personas para que les sirvan. Personas como Nakano Satsuki, cuya fuerza vital es tan fuerte y visible, son muy codiciadas por esos supuestos dioses. Esa abundante fuerza vital puede protegerla, pero, por otro lado, también puede perjudicarla. La jugadora Masiro Chizuru solicita la posesión, ¿estás de acuerdo? Masiro ya está despierto. Solo había una razón por la que Dong Fan Yu le contó a Shiina Masiro sobre la habilidad de posesión, para que actuara como niñera. Después de todo, Shiina Masiro prácticamente no tiene sentido común en lo que respecta a la vida, como si hubiera salido de una incubadora. Dong Fan Yu miró la petición de ayuda, dejó los palillos y se dio la vuelta para entrar al baño. Mientras tanto, aunque Nakano Yotsuba no consiguió la información de contacto de Dong Fan Yu, se sintió muy feliz al pensar en el talismán amarillo que tenía en la mano. Sin embargo, no esperaba que, en cuanto volviera a la mesa, sus hermanas la interrogaran. ¿Por qué me miras así? Ichika Nakano le dio un codazo a Yotsuba Nakano en el brazo, con la mirada curiosa de una niña. Yotsuba, ¿qué relación tienes con ese chico de antes? ¿Te refieres a Dong Fan? ¿Deberíamos ser amigos? Al oír el nombre Dong Fan oriental, Nakano Satsuki arqueó una ceja y dijo, ¿Dong Fan? Nunca había oído ese apellido. Suena a apellido chino. Por alguna razón, ella sintió que Dong Fan Yu la había estado observando todo el tiempo, con una mirada escrutadora en sus ojos. Aunque Nakano Satsuki no se sintió incómoda ni nada por el estilo a causa de esa mirada, aún sentía que algo era extraño. El apellido de Dong Fan es Dong Fan, y su nombre de pila es Yu, pero parece que ya no va a la escuela. Me pregunto si suena raro que lo llame Dong Fan, ¿ya no va al colegio? Creo que tiene más o menos nuestra edad. Aunque en Japón, los estudios académicos no se toman muy en serio y los estudiantes, en gran medida, se las arreglan solos. De lo contrario, las clases no terminarían a las 3 de la tarde, lo que dejaría a los estudiantes tiempo suficiente para el aprendizaje independiente. No es raro que algunas personas no vayan a la universidad. Muchos estudiantes de secundaria elaboran un plan antes de graduarse. ¿Te imaginas que algunas chicas en su último año de instituto planearan convertirse en amas de casa? ¡Qué país tan extremo! Por lo tanto, no es difícil entender por qué Dong Fan Yu dejó de ir a la escuela. Por cierto, ¿qué te dio Dong Fan, Yotsuba? Te vi saltando así. No, Nakano Yotsuba sonrió con incomodidad, Ichika, debes haber entendido mal. Ichika Nakano se encogió de hombros. No pasa nada si me equivoqué al juzgar, pero la persona que está a mi lado, ¿qué le pasó a Nino, que estaba a tu lado? Nino Nakano miró a Yotsuba Nakano, que estaba frente a ella, dudó un momento y luego habló. Yotsuba, ya que sois amigos, deberías tener su información de contacto, ¿no? Yo no, y dijo Nakano Yotsuba con desánimo, claramente aún guardando rencor por ello. Dong Fan dijo que no trajo su teléfono hoy, además, ¿por qué Nino me pide su información de contacto? ¿No debería habérsela pedido ella misma? Yo también quiero encontrarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo se fue Dong Fan? Nakano Yotsuba se quedó atónita. Se dio cuenta de que Dong Fan Yu se había alejado de la esquina en algún momento, dejando atrás solo el desayuno prácticamente intacto. Capítulo 53 Ediri Sawamura. Permítame sacarlo de este aprieto. Yu, estas bragas no son bonitas, ¿de acuerdo? Entonces cambiémoslo. Este tampoco es bonito, ¿quién va a tener la amabilidad de comprobar qué tipo de bragas llevas puestas? ¿No estás viendo esto ahora mismo? Dentro de la habitación, Dong Fan Yu poseía el cuerpo de Shiina Masiro y estaba eligiendo ropa del armario. No está en el armario, está en el suelo. Dong Fan Yu se sentía algo impotente. Ayer mismo había ordenado la habitación, ¿cómo era posible que hoy estuviera tan desordenada? Dong Fan Yu controló el cuerpo de Shiina Masiro, se vistió rápidamente, se puso el abrigo, se aseó brevemente y salió. ¿Qué te gustaría desayunar, Masiro? Anillos de crecimiento, pastel. Al oír el tono cansado de Shiina Masiro en su voz, Dong Fan Yu supo que seguramente se había quedado despierta hasta tarde otra vez anoche. ¿Te quedaste despierto toda la noche dibujando cómics otra vez anoche? Masiro, supongo que no tienes ninguna fecha límite para tu trabajo, ¿verdad? Me he inscrito en el concurso Rey Revelación en la sección de libros de bolsillo, necesito revisar el manga en los próximos días. Debes estar agotado, acabas de bajar del avión ayer. Ninguna dificultad, se quedó dormido. Dong Fan Yu se sentía algo impotente.
Cuidar de Shiina Mashiro era como cuidar de una hija, y tenía que hacerlo todo él solo. Dong Fanyu controlaba el cuerpo de Shiina Mashiro con sus ágiles movimientos de pies. Aunque no llegó a volar, sus pasos eran mucho más rápidos. Sin embargo, al pasar por una tienda de conveniencia, Dong Fanyu compró unas cuantas bolsas de Baumkuchen para Shiina Mashiro. Aunque ahora mismo no puedo comer Shiina Mashiro, necesito tener un poco a mano. Si Seo tilde acaso a las chicas sin dinero no les importa el dinero. Cuando Dong Fanyu realizó el pago, se registró todo el cuerpo pero no encontró ni un solo centavo. Al final, tuvo que retirar el dinero del sistema. Dong Fanyu aún recuerda la extraña expresión en el rostro del dependiente cuando sacó un billete de 1000 yuanes con una sola mano. Sin embargo, este nivel de habilidad no es gran cosa. La gente común pensaría que es magia o algo similar. Esta sesión de posesión ha finalizado. Tiempo de posesión: 25 minutos y 36 segundos. Puntos de ánimo consumidos: 250. Tras enviar a Shiina Mashiro al instituto, Dong Fanyu desactivó su posesión. Su misión había concluido y Shiina Mashiro podía disfrutar plenamente de la vida escolar. Shiina Mashiro: Yu, ya llegué. Dong Fanyu: yo personalmente te envié a la escuela. Shiina Mashiro: oh, pero Yu dijo que, pase lo que pase, tengo que decírtelo primero. Dong Fanyu: esto es un asunto sin importancia. No importa, probablemente no sepas distinguir entre asuntos importantes y triviales. Bien, ahora concéntrate en tu clase. Shiina Mashiro: Dong Fanyu apagó la luz del baño. Si tardaba media hora en ir al baño, probablemente pensarían que estaba haciendo algo inapropiado. Dong Fanyu salió del baño con la intención de volver a su asiento y empezar a comer de nuevo, pero descubrió que no quedaba rastro del desayuno en la mesa. Hacía rato que lo habían retirado sin dejar rastro. Bueno, Dong Fanyu no necesita comer ni nada. Todavía le quedan unas 4 horas, así que planea ir a hablar con Nakano Nino de nuevo. Dong Fanyu supuso que, debido a su rostro, Nakano Nino parecía bastante interesado en él, y que probablemente no sería demasiado difícil ponerse en contacto con él. Mientras tanto, Eriri Sawamura frunció el ceño al ver la notificación de salida en la aplicación, sintiendo un mal presentimiento. ¿Todavía no has vuelto? ¿Dónde estuviste toda la noche? Eriri Sawamura conocía el poder sobrehumano que poseía Dong Fanyu, así que no le preguntó qué estaba haciendo. Pero aún me importa mucho. Eriri Sawamura hizo una pausa por un momento. Si Dong Fanyu aún no se había ido, entonces debería poder ir a su casa, ¿verdad? No, ¿y si Yu está haciendo algo importante? Eriri Sawamura no quería expresar su deseo de ver a Dong Fanyu. Después de todo, no sería bueno molestar a Dong Fanyu, que estaba ocupado en asuntos importantes. Eriri Sawamura se dejó caer abatida sobre la mesa, con el rostro lleno de dudas. Sin embargo, en ese momento, Eriri Sawamura vio una figura familiar en el pasillo a través de la ventana del aula. Yoshikami. Sawamura Iri murmuró para sí misma. Eriri Sawamura ahora puede ver a esos supuestos espíritus malignos. Aunque esos espíritus no se atreven a acercarse a Eriri Sawamura, incluso mirarlos desde lejos le produce repulsión. ¿Acaso conserva algo de humanidad? ¿Acaso conserva algo de humanidad? Eriri Sawamura ni siquiera podía expresar con palabras la imagen del espíritu maligno que vio, su aspecto grotesco. Por lo tanto, Eriri Sawamura puede entender de alguna manera lo que suelen soportar Utaka Sumigaoka y Miko Yotsuya. Ahora empiezo a comprender un poco mejor el dolor. Ahora que Kasumigaoka Uta ha obtenido varias figuritas amarillas que le han salvado la vida de manos de Higashikata Uta, por fin puede respirar tranquila. Pero Yotsuya Miko no tenía eso. Era simplemente una chica común y corriente que solo podía soportar esas cosas con su propia fuerza de voluntad. ¿Quién sabe, podría morir cualquier día de estos? Pensando en esto, Eriri Sawamura aún quería ayudar a Miko Yotsuya. Aunque no era una gran filántropa, no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a alguien. Yu parece haber mencionado talismanes amarillos, que puedo regalar y vender. Ahora que Dong Fanyu había aceptado, Eriri Sawamura ya no tenía de qué preocuparse. Se levantó lentamente y salió del aula. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Al escuchar los susurros de los espíritus malignos que la rodeaban, Yotsuya Miko a veces se sentía realmente molesta, pero no podía reaccionar violentamente y solo podía soportarlo en silencio. Miko Yotsuya hizo todo lo posible. Utilizó casi todo lo que tenía a su alcance para defenderse de esos espíritus malignos. Visitó innumerables santuarios, pero ninguno de esos supuestos amuletos funcionó. No es que sea inútil, pero su utilidad es muy pequeña. El rosario se abría en un instante como un hilo roto, y el amuleto se incendiaba espontáneamente en pocas horas. Después de todo este tiempo, lo único útil que Yotsuya Miko ha visto es el brazalete de Sawamura Eriri. Miko Yotsuya tenía muchas ganas de arrodillarse ante Eriri Sawamura. Por favor. Dame la pulsera, haré lo que sea. Oh, Dios mío. Yotsuya Miko desconocía el nivel de los espíritus malignos que la rodeaban, pero suponía que debían ser poderosos. Capítulo 54. Puedo hacer cualquier cosa. Pero en ese instante, Yotsuya Miko se dio cuenta de repente de que los espíritus malignos que la rodeaban se habían marchado y los susurros perturbadores habían desaparecido. Yotsuya Miko levantó lentamente la vista, miró a su alrededor y descubrió que Sawamura Eriri estaba de pie a su derecha, apoyada en la ventana y observándola. Sawamura-kun. Yotsuya Miko echó un vistazo a la pulsera en la mano de Sawamura Eriri y sintió un fuerte deseo de arrodillarse. Eriri Sawamura echó un vistazo a los espíritus malignos que se habían ocultado a un lado.
Si no fuera por este brazalete, probablemente seguirían rodeándola, preguntándole constantemente si podía verlos. ¿Necesitas algo, Sawamura-kun? Ediri Sawamura no dijo nada, sino que tomó la mano de Miko Yotsuya, preparándose para llevarla a un lugar apartado. Sawamura-kun, ¿a dónde me llevas? En realidad, Yotsuya Miko estaba bastante contenta de poder pasar más tiempo con Sawamura Ediri, ya que eso significaba que podría tener algo de paz y tranquilidad. Sin embargo, no podía expresar esa alegría, pues quién sabe si algunos espíritus malignos especiales podrían estar acechando a su alrededor. Ediri Sawamura arrastró a Miko Yotsuya hasta la base de un gran árbol en el patio de juegos. El sol brillaba con fuerza y no había rastro de espíritus malignos en el patio de recreo. Claro, eso tiene sentido, ya que esas criaturas solo pueden vivir en ambientes oscuros y húmedos. Aunque Yu dijo que es mejor no decir que se puede ver en público, ahora debería estar bien, ¿verdad? ¿Qué? Al oír las palabras se puede ver, la reacción instintiva de Yotsuya Miko fue fingir ignorancia, para ver lo mal que habían sido perseguidos los niños. Ediri Sawamura arqueó una ceja. No pronunciaría esas palabras fácilmente sin estar absolutamente segura. Si un espíritu maligno se abalanzara sobre ella ahora, esparciría los talismanes amarillos como si fueran habichuelas. Etiquetas explosivas multiplicadoras. Edición Raiden. Si nada de eso funciona, entonces, técnica de batalla de rango celestial. Posesión demoníaca. Yu. Ayúdame. De todos modos, Ediri Sawamura no cree que ningún espíritu maligno pueda resistir esto. El único que puede resistirlo es este MI. Quizás fue la idea de esa escena lo que hizo que Ediri Sawamura se sintiera un poco emocionada. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 68 Dongfang Yu. ¿Qué está pasando? Ediri Sawamura miró a Miko Yotsuya, que fingía ser tonta, suspiró con impotencia, se quitó la pulsera de la mano y se la puso a Miko. ¿Te sientes aliviado ahora? Ya no tienes que fingir que no lo viste. Yotsuya Miko no escuchó ni una palabra de lo que decía Sawamura Ediri. Se quedó mirando fijamente la pulsera de oro pálido que sostenía en la mano, con el corazón en un puño, incapaz de calmarse durante un buen rato. ¡Guau! De verdad lo conseguí. Esto es real. Oye. Te di la pulsera, no para que te quedaras ahí parada. Oh, perdón, estaba absorto en mis pensamientos. Miko Yotsuya apretó con fuerza la pulsera. Nunca se había sentido tan segura en su vida, y casi no pudo evitar soltar un suave gemido. Ahora que tienes el brazalete, ya no deberías tener miedo, ¿verdad? Ediri Sawamura sentía que tenía un poco de la sombra de Dongfang Yu dentro de ella. Es bastante satisfactorio presumir así. ¿Sabes, Sawamura-kun, para qué sirve esta pulsera? Claro, después de todo, yo también lo veo. Mientras hablaba, Ediri Sawamura giró la mano y un talismán amarillo apareció en su palma. Toma, esto es para ti. Yotsuya Miko aceptó sin expresión el talismán amarillo que le entregó Sawamura Ediri. Ni siquiera había visto cómo había aparecido el talismán. El talismán amarillo no tenía ninguna inscripción y parecía un simple trozo de papel amarillo, pero por alguna razón, Yotsuya Miko vio un tenue destello de relámpago en él. ¿Qué es esto? SHH te lo mostraré. Cuando se mencionó la palabra experimento, Ediri Sawamura esbozó de repente una sonrisa traviesa. Cuando regresó a casa ayer por la tarde, descubrió varios espíritus malignos acechando en su casa. Ediri Sawamura se quedó inicialmente sorprendida, pero luego tomó una decisión rápida. Volteó la mano para sacar un talismán amarillo y comenzó a experimentar. Como resultado, Ediri Sawamura descubrió que el talismán amarillo era extremadamente efectivo. Al menos los espíritus malignos de su casa fueron electrocutados y reducidos a cenizas en tan solo 3 segundos después de ser colocados sobre él. Al ver esto, Ediri Sawamura no mostró miedo, sino más bien entusiasmo. Después de todo, cualquiera que hubiera dominado estos métodos probablemente estaría entusiasmado. Sígueme, Ediri Sawamura, acompañada por Miko Yotsuya, caminó de puntillas hasta las inmediaciones del patio de recreo de la escuela, hasta el hueco entre dos edificios. Este es uno de los pocos rincones sombreados del patio de la escuela. Aquí nunca da el sol, pero el agua de lluvia puede gotear. Esto crea un ambiente muy oscuro y húmedo, que es precisamente lo que les gusta a los espíritus malignos. Varios espíritus malignos merodeaban por la zona. Al ver a Ediri Sawamura, sus expresiones cambiaron e instintivamente intentaron rodearla. Pero no sabían que Yotsuya Miko, con la pulsera en la mano, llegaría a ese lugar al segundo siguiente. ¿Puedes ver? Espera. Un grito desgarrador resonó, y varios rayos salieron disparados del brazalete, alcanzando a los espíritus malignos que intentaban acercarse como si fueran relámpagos. Miko Yotsuya, que sujetaba con fuerza la pulsera, tembló ligeramente, claramente asustada. ¿Sawamura-kun? ¿Qué pasa? Ediri Sawamura sostenía un talismán amarillo y caminaba hacia un espíritu maligno solitario. Deja eso de lado por ahora, ven y echa un vistazo. En cuanto terminó de hablar, Ediri Sawamura arrojó con una mano el talismán amarillo que tenía en la mano. El talismán amarillo pareció ser atraído por algo, cayendo directamente sobre el solitario espíritu maligno. El sonido penetrante resonó de nuevo, acompañado de un crujido que llegó a sus oídos. A pesar de la escena espantosa, Yotsuya Miko ni cerró los ojos ni se tapó los oídos. Simplemente la miró fijamente con la mirada perdida. Había perdido la noción del tiempo desde que había podido ver esas cosas.
Había sido atormentada por espíritus malignos durante un tiempo desconocido, y ahora, al ver cómo los rayos los destruían, sintió una sensación de alivio. ¿Qué te parece? Bastante impresionante, ¿verdad? Ediri Sawamura alzó la cabeza con orgullo. Aunque ella no había creado el talismán amarillo, Tong Fanyu era su novio virtual. Yotsuya Miko no respondió. Le flaquearon las piernas e instintivamente se arrodilló en el suelo. Por favor, enséñame. Puedo hacer cualquier cosa. Oh, Dios mío. XXXXXX tiempo libre. Aquí unas palabras del autor, déjenlo en paz. Se cayó de la cama, no sé, si hay algún comentario lo borraré, no aporta nada a la trama pero supongo que da risa. Ni idea, la verdad, supongo que durará 5 a 7 min, así que salte ese tiempo si no lo quieres escuchar. El capítulo 0 será un capítulo aparte dedicado al travestismo. Este joven amo no puede dormir esta noche porque está pensando en ir a la convención de cómics, y está un poco emocionado. Originalmente, quería buscar disfraces de cosplay en Taobao para prepararme para futuros eventos de travestismo, pero luego recordé que hacía mucho tiempo que no leía novelas, así que abandoné la idea. Entonces abrí Tomato Novels, que no había abierto en mucho tiempo, y revisé algunos de los fanfics de anime crossover más populares para aprender de los hábitos de escritura y las experiencias de mis compañeros. He leído 2 o 3 libros, cada uno con unos 10 capítulos. No voy a mencionar los títulos, pero los encontré gracias a las recomendaciones de la página web TM, aún quiero mencionar el nombre. Dime la verdad, ¿es porque he estado tan absorto en la escritura durante demasiado tiempo y no he leído novelas que el género de fanficción crossover anime / manga se ha vuelto tan ajeno a mi realidad? Creo que ya he comido suficiente mierda, ¿cómo pueden seguir mirando? Es una verdadera porquería. Les daré un ejemplo al azar de una historia donde el protagonista es un graduado universitario que trabaja en un empleo normal, y los personajes femeninos ya han terminado la secundaria y la universidad, lo que significa que la trama original ya ha concluido por completo. Y entonces, Ediri y Kasumigaoka Utaa también se unieron a clubes durante sus años de instituto. Lógicamente, en este punto de la historia, el protagonista no debería interactuar mucho con estos dos personajes, porque aunque tengan una condición similar de perdedores, quienes están al tanto entienden que ya se aprovecharon de él y lo dejaron solo. Pero, maldita sea. ¿Cómo puede haber una conexión? No lo entiendo. Este es el veneno que he estado tratando de evitar a toda costa, y él te lo sirve así. ¿Es siquiera humano? No digo que escriba mal, solo quería desahogarme como lector. Además, solo leí unos 10 capítulos antes de ser envenenado, así que no estoy capacitado para juzgar la trama posterior. El protagonista de ese libro es retratado como un estudiante brillante, pero ni siquiera es capaz de realizar las cosas más básicas, como evaluar la situación y controlar sus emociones. Como no he leído las últimas partes de la historia, quizás ese libro se centra en el crecimiento gradual del protagonista. Pero esa novela era bastante popular, y debe ser por una razón personal mía, pero realmente no pude engancharme. Entonces empecé a tener pensamientos descabellados. La idea de que otras personas pudieran leer mi libro de la misma manera me daban ganas de morirme. Para ser honesta, como creadora, mirar mi propia novela es como una madre mirando a su hijo. No encuentro ningún defecto importante, como he leído varias novelas de anime crossover y todas eran pésimas. La idea de que mis propias novelas sean consideradas la misma basura por personas ajenas al mundo del anime me da ganas de suicidarme. En realidad, el personaje de Ediri es tsundere, y 9 de cada 10 fanfics se centran únicamente en su naturaleza tsundere, no en su delicado encanto. Este joven maestro no es una excepción. El personaje de Ediri tenía serios defectos en el libro anterior, así que quiero corregirlos en este. Vale, todo eso es cosa del pasado. Solo quería desahogarme con vosotros. Lo importante sigue siendo el tema del travestismo más adelante. Vale, me he desahogado un poco, y me he quejado un poco, pero eso no cuenta como parte de la actualización. ¿No podéis simplemente escuchar mi desahogo? En el peor de los casos, puedes presentar tu queja durante la transmisión en vivo. ¿Qué? ¿Dices que no puedes venir a la transmisión en vivo? Bueno, este joven maestro no te esperará. La transmisión en vivo está programada para mediados de marzo. Yo, este joven maestro, tengo ética profesional, a diferencia de esos autores que afirman ser travestis solo porque alguien usa un uniforme de JK. Maquilladora profesional, peluca con un estilo impecable y un traje de cosplay que costó el doble que mi ropa de diario. Kekin, Kagami y Kurumi son los 3 personajes que he preparado. He mirado trajes de cosplay en varias tiendas. ¿Adivina qué? Maldita sea, Kekin es la más barata, pero aún así cuesta 450. Kyoryu es el más caro, y Sanshan tiene un precio similar. Aunque hay muchas opciones asequibles, la verdad es que no quiero ir. Es decir, has esperado tanto tiempo, y yo me he preparado durante tanto tiempo, y luego doy una mala impresión solo por intentar ahorrarme unos cientos de dólares, aunque se trate de algo como vestirse con ropa del sexo opuesto. Yo, este joven amo, quiero dejarle una buena impresión. Y por si les resulta demasiado aburrido ver solo ropa de mujer, también he preparado algunos artículos de merchandising, además del nuevo libro, que incluyen artículos del libro anterior que aún no se han regalado. Preparé 2 montones, principalmente de mijo y soportes, con algunos artículos más grandes como cojines. Las muestras están actualmente en mi poder. Personalmente no colecciono este tipo de cosas, pero para que nadie se quede sin saber qué significan, lo explicaré. Son como insignias con imágenes grandes de personajes de anime impresas. Es solo un trozo de metal, pero siempre cuesta más de 15. No soy de coleccionar este tipo de cosas, pero ahora mi casa está llena de ellas. Tomori, las 5 hermanas Nakano, Teidiri, Kasumigaoka, Kato, Mashiro, Sora Jinko, para dar cabida a algunas opciones menos populares, incluso preparé muestras de Yotsuya Miko.
Como el autor les pidió que siguieran mi cuenta de Douyin, muchas personas me han estado enviando mensajes privados preguntándome cuándo haré ropa de mujer urgente. Es realmente urgente. No me resulta ofensivo en absoluto. Al contrario, me alegra mucho verlo. Al menos es otra forma de que disfrutes de mis novelas. El autor comenzó a escribir novelas alrededor de 2022 y se ha centrado en el género crossover anime barra manga desde 2023. Lleva escribiendo desde los 15 años, y ahora, a los 18, lleva aproximadamente 3 años. El desempeño del autor no fue excelente. El estilo de escritura y el desarrollo de los personajes se lograron mediante una escritura minuciosa y gradual. Cuando el autor tenía 16 años, también se sintió conmovido hasta las lágrimas por esos supuestos haters. En aquel entonces, no leyó los comentarios durante más de un año, no porque no quisiera, sino porque realmente tenía un poco de miedo. Pero ahora las cosas son diferentes. Quizás no te des cuenta, pero el autor ha leído todos tus comentarios de principio a fin. Por ejemplo, en este libro leí todos los comentarios de los párrafos, desde la primera frase del primer capítulo hasta la última frase de la última página. Hasta el momento, he visto al menos el 95% de los comentarios del párrafo, si no el 100%. Sí, respondí a algunos comentarios. Por ejemplo, alguien dijo que mi dirección IP era correcta y que yo era gay. Le dije que era heterosexual, y probablemente se sintió ofendido y me pidió disculpas. En realidad, no hay ninguna necesidad de eso. Puedo soportar estas pequeñas bromas. No me desperté por esa frase, como dicen. En otras palabras, no piensen que no estoy aquí. Estoy aquí en cada instante. En realidad, cada vez que leo los comentarios, veo muchas caras conocidas. Puede que no recuerde sus nombres, pero recuerdo sus rostros con mucha claridad. Permítanme darles un ejemplo al azar. Uno que recuerdo ahora mismo debería ser Kion Mei, ¿verdad? Recuerdo que la foto de perfil tiene un estilo que va de abajo hacia arriba, con un toque ligeramente melancólico, y hay una etiqueta de mi fan junto a su nombre. Creo que también está en la lista de las personas con más contribuciones. Me gusta mucho leer los comentarios. A veces, sinceramente, me parecen más interesantes que mi propia novela. No sé si es porque los iguales se atraen, pero aunque juego a Three Kingdoms Kid y Naruto, he llegado hasta aquí y me encuentro con tantos generales y aldeanos uno por uno. Soy un Super Shadow 2500. Entraré en sus cuentas una por una durante la transmisión en vivo y los derrotaré tan brutalmente que ni su propia madre los reconocerá. No huyas, tú que juegas a Asesinato de los Tres Reinos. Te quedarás callado cuando use olvida a Shu y disfruta del placer contigo. Lo mismo ocurre con la facción Calamidad Eterna. Me atacarán uno por uno desde las salas de cuchillos. A ver si no les doy una paliza. Suspiro, he dicho tanto sin darme cuenta. No tengo muchos amigos, y desde luego no tengo pareja. Solo os tengo a vosotros. En realidad, el objetivo principal de hoy sigue siendo la ropa de mujer, porque he visto a muchos lectores pidiéndome que lo haga. Creo que marzo puede ser un poco tarde para hablar de ropa de mujer, pero no quiero precipitarme. Quiero prepararme mejor. ¿Puedes venir? Si solo hay unas pocas personas en la transmisión en vivo, me pondré a llorar. Preferiría venir el sábado o el viernes por la noche, ¿te importaría? Aunque ya no leas este libro, espero que puedas venir, aunque solo sea para participar en la rifa o ganar algún premio. Eso es todo por ahora, buenas noches. Además, por favor, sigue a Nianyu. Gracias. Miau. Capítulo 55. El dilema de Nino Nakano. Debido a la convención de anime, habrá menos actualizaciones estos 2 días, pero el autor lo compensará. Gracias. Bueno, eso fue todo del autor. Continuamos con la novela. XXX. Nos faltan algunos talismanes amarillos. ¿Le habrá pasado algo a Eriri? Al borde de la carretera, Dongfang Yu se apoyó contra un gran árbol, y frente a él apareció una pantalla de luz azul y blanca. Eriri Sawamura no ha enviado ningún mensaje. Aparte de la pequeña cantidad de puntos de emoción que gana ocasionalmente, no ha habido ninguna otra información. Dongfang Yu frunció el ceño, sin darle mucha importancia. De todos modos, si realmente hubiera algún peligro, Sawamura Eriri ya habría solicitado poseerlo. A falta de 3 horas para que terminara su experiencia al aire libre, no tenía previsto hacer nada más durante ese tiempo. Su intención era concentrar toda su energía en tratar con sus nuevos jugadores. Nakano Nino. Aunque la apariencia de Dongfang Yu encajaba con los gustos de Nakano Nino, sería algo problemático que primero se revelara su verdadera identidad y luego apareciera como su novio virtual. Dongfang Yu no esperaba encontrarse con Nakano Nino y los demás por semejante casualidad. ¿Debería pensar que Japón es demasiado pequeño, o es aquí donde termina el destino? Dongfang Yu se quitó la coleta, dejando que su largo cabello cayera libremente sobre su espalda. Ay, es difícil, se quejó Dongfang Yu mientras se alisaba el pelo. No te dejes engañar por el valor emocional actual de Dongfang Yu, que supera los 10.000. ¿Sigue siendo demasiado bajo? Al menos a Dongfang Yu le gustaba bastante la técnica de control espiritual del centro comercial, pero después de comprarla, sin duda también tendría que comprar algunas técnicas de cultivo mental. Aunque la fortaleza mental de Dongfang Yu es sin duda mucho mayor que la de la gente común, no existe una división específica para este tipo de cosas, por lo que todavía le resulta difícil comprenderlas. Técnica de control de espíritus, forzada. Dongfang Yu quería comprarlo, aunque era arriesgado y podía salir mal fácilmente. Pero en ese momento, Dongfang Yu no creía que ninguna entidad especial estuviera dispuesta a seguirlo. También existen versiones con doble visión y visión inversa. Soy tan pobre. Soy tan pobre. Hablando de eso, ¿por qué está el cielo tan oscuro hoy? Dongfang Yu arqueó una ceja mientras miraba el cielo sombrío. Acababa de llegar a la sombra del árbol para evitar el sol, pero ahora el tiempo ha cambiado drásticamente.
El sol quedó oculto por nubes oscuras, y el cielo azul y las nubes blancas fueron reemplazados por más nubes. Eran claramente las 9 de la mañana, pero parecía de noche. Y sobre todo esa nube ardiente del atardecer en el extremo oeste, se ve tan extraña. ¿De dónde salió esa nube ardiente del atardecer tan temprano por la mañana? Dong Fanyu mordió la pigoleta que tenía en la boca, y un mal presentimiento se apoderó inmediatamente de su corazón. Yotsuba. Todo es culpa tuya. No pude conseguir su información de contacto. Nino, deja de sacudirme, estoy a punto de vomitar, ¿vale? Nino, cálmate. El país Sakura no es tan grande, nos volveremos a ver tarde o temprano. A diferencia de China, las relaciones a distancia son prácticamente inexistentes en Japón. Incluso a través del país, el viaje en tren de alta velocidad dura solo unas pocas horas. Según Satsuki Nakano, Nino Nakano se reunirá con Yu Higashikata tarde o temprano, pero no está claro cuándo será. Cuando Nakano Nino escuchó las palabras de Nakano Satsuki, frunció los labios. Como era de esperar. Hay que ser audaz y atacar con valentía con este tipo de cosas. Nino Nakano asintió. Miró al cielo sombrío. El mal tiempo también la estaba entristeciendo. ¿Va a llover? Al menos hoy no tenemos que tener clase de educación física al aire libre. Nino Nakano cogió su mochila y se dirigió a su asiento en el aula. Aunque las hermanas Nakano son quintillizas, casi nunca están en la misma clase cada vez que cambian de escuela. Quizás fue intencional por parte de los tutores, o quizás se debió a que las 5 hermanas eran buenas en diferentes materias. Nino Nakano yacía sobre la mesa, todavía pensando en Dong Fanyu, a quien había conocido esa mañana. Nino Nakano creía haber visto a muchos hombres guapos, pero parecía que ninguno de ellos tenía siquiera derecho a mirar a Dong Fanyu. De hecho, existe un límite en cuanto al atractivo de los rasgos faciales. Casi no hay hombres excepcionalmente guapos ni mujeres hermosas que destaquen entre la multitud. Siempre habrá algunos que puedan compararse con ellos. Pero Dong Fanyu era diferente. La sensación que le transmitía a Nakano Nino era diferente, no en cuanto a su apariencia, sino más bien en cuanto a su temperamento. Nino Nakano negó con la cabeza. Se arrepintió de haber esperado a que Dong Fanyu terminara de desayunar para pedirle su información de contacto, solo para causar una buena impresión. Todo es culpa de Yotsuba. A partir de ahora comerá fideos instantáneos. Nino Nakano negó con la cabeza, culpando completamente a Yotsuba. Sin embargo, al segundo siguiente, Nino Nakano levantó lentamente la cabeza y todo su cuerpo se detuvo. ¡Qué silencio! Las aulas siempre son ruidosas antes de que empiecen las clases por la mañana, y más aún en un país como Japón, con su sistema educativo tan relajado. Nino Nakano aún podía oír las conversaciones de la gente a su alrededor, y varios de sus amigos la saludaron. Pero ahora, Nino Nakano no puede oír ningún sonido. Si no pudiera oír su propia voz, pensaría que se ha quedado sorda. Nino Nakano recorrió el aula con la mirada y, en un instante, sus pupilas se contrajeron ligeramente, como si hubiera visto algo increíble. ¿Qué pasó? Nakano Nino tragó saliva con dificultad, su voz temblaba. La razón es sencilla. El aula, que hace un momento estaba llena de bullicio, ahora está vacía, con Nino Nakano de pie solo en la enorme sala. Estoy soñando. Nino Nakano se pellizcó la mejilla, el leve dolor le recordó que esto no era un sueño. Nino Nakano volvió a tragar saliva y luego se levantó lentamente para comprobar la situación en el aula. Las luces no se podían encender y la luz del exterior estaba envuelta en nubes grises, lo que hacía que toda el aula pareciera gris y sombría. Si tuviera que encontrar una palabra para describir esta escena, sería algo parecido a la atmósfera que se suele encontrar en las películas de terror tailandesas. Nino Nakano echó un vistazo al escritorio que estaba no muy lejos, donde varios bollos blancos al vapor aún humeaban, probablemente el desayuno de alguien. Nino Nakano tembló ligeramente, sintiendo escalofríos por todo el cuerpo. Ante ese entorno, el miedo se apoderó de ella inconscientemente. Mi teléfono, al darse cuenta de lo que estaba pasando, Nino Nakano sacó su teléfono, queriendo contactar a su hermana. Pero la señal del espacio vacío en la parte superior de su teléfono le impedía enviar mensajes, y mucho menos hacer llamadas. Nino Nakano se apoyó contra la pared, mientras unas gotas de sudor frío resbalaban por su bonito rostro. Ella ha vivido más de una década y esta es la primera vez que se encuentra con algo así, a pesar de que normalmente no es del tipo de persona que se asusta con las películas o novelas de terror. Pero si una escena tan extraña le hubiera ocurrido de verdad, sería mentira decir que no tuvo miedo. Cálmate, Nino Nakano respiró hondo, esforzándose por calmarse. Lentamente giró la cabeza y abrió la puerta del aula. En el pasillo no hay luces con sensor de movimiento, y la iluminación tenue es incluso peor que en el aula. Los pasillos de las aulas a ambos lados parecían no tener fin. Todo lo que Nakano Nino podía ver era una extensión infinita de luz blanca. Es la temporada de los cerezos en flor, dijo Nino Nakano, mirando los brillantes cerezos en flor que se veían por la ventana del pasillo. Capítulo 56 Nino Nakano. ¿Dónde estoy? La época en que los cerezos están en plena floración, murmuró Nino Nakano para sí misma, mirando los cerezos en flor que llenaban las ventanas del pasillo. Febrero y marzo son los meses de mayor floración de los cerezos en Japón, y es durante esta época cuando muchos turistas extranjeros acuden en masa a Japón para contemplar los cerezos en flor. Quizás ver los cerezos en flor llenando el cielo ayudó a disminuir el miedo de Nino Nakano. Sacudió la cabeza, se recompuso y, apoyándose contra la pared del pasillo, comenzó a observar su entorno.
Lo que ella no sabía era que, después de que se marchara, los cerezos en flor que llenaban las ventanas del pasillo comenzaron a marchitarse lentamente. Tras una inspección más minuciosa, se comprobó que no se trataba de flores de cerezo, sino de densas huellas de manos ensangrentadas que cubrían toda la ventana. La imagen estaba borrosa y, a primera vista, no parecían flores de cerezo. Nino Nakano recorrió aula tras aula, y la situación en el interior era prácticamente la misma que en su propia clase. Todas estaban vacías. Pero había claros signos de vida en el aula. La tinta de algunos cuadernos aún estaba fresca. Nino Nakano aún no sabía qué había pasado. Entró al baño y se lavó la cara con agua. El agua fría que le salpicaba la cara ayudó a disipar parte de la tristeza que embargaba el ánimo de Nakano Nino. Debería haber tratado mejor el amuleto que compré en el santuario, aunque Nino Nakano era algo ingenua, sabía lo que estaba pasando. Si bien no creía en esas cosas, las tenía delante de sus narices, sin dejarle más remedio que creerlas. Sin embargo, lo más urgente ahora es salir. Nino Nakano ha recorrido todas las aulas, pero no ha visto a una sola persona. Miku y Chika y las demás también se han ido, murmuró Nakano Nino para sí misma, mirándose en el espejo, con un dejo de preocupación que se colaba inconscientemente en su voz. Nino Nakano negó con la cabeza y salió del baño. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta, lo que vio no fue un pasillo, sino un vasto páramo. Las pupilas de Nino Nakano se contrajeron ligeramente, y su cuerpo retrocedió inconscientemente de forma lenta, intentando volver al baño. Pero al segundo siguiente, una brisa fresca sopló a sus espaldas. Nakano Nino giró la cabeza bruscamente y descubrió que ya no estaba en el baño. Detrás de ella había un páramo. ¿Qué está pasando? Un olor penetrante y terroso llenaba el aire, se mezclaba con la sequedad y penetraba en la cavidad nasal de Nakano Nino, provocándole una tos involuntaria. Miró a su alrededor, y el entorno que la rodeaba se parecía a un pueblo remoto en las montañas, con chozas de paja por todas partes que parecían fuera de lugar con la vestimenta moderna de Nakano Nino. Para entonces, ya estaba completamente oscuro. No solo el sol estaba oculto por las nubes oscuras, sino que era una verdadera noche. La luz de la luna iluminaba el cuerpo tembloroso de Nino Nakano. En ese momento, estaba realmente aterrorizada. Permaneció allí, con el corazón lleno de miedo y confusión. Deseaba estar soñando, pero el olor ocasional a tierra y el graznido ronco de los cuervos le recordaban que aquello no era un sueño. Completamente ilógico, completamente anticientífico, las cosas ilógicas solo ocurren en sueños, pero esto no es un sueño. Ring ring de una campana sonó, resonando como música celestial en este lugar desolado. Pero Nino Nakano no podía estar contenta, porque el sonido de la campana parecía estar justo a su lado, o más precisamente, justo delante de ella. Nino Nakano tragó saliva con dificultad, levantó lentamente la cabeza y vio a un anciano con un impermeable de paja de pie frente a ella, sosteniendo una ristra de campanillas de cobre oxidadas. Debido al impermeable de paja, Nino Nakano no podía ver su rostro con claridad, solo las profundas arrugas que tenía. Ver a una persona viva en este lugar debería haber alegrado a Nino Nakano, pero la que tiene delante no parece normal en absoluto. Nino Nakano bajó lentamente la cabeza, sin saber qué hacer. Por suerte, al anciano del impermeable de paja no pareció importarle Nakano Nino. Se dio la vuelta lentamente, agitó la campanilla que llevaba en la mano y se alejó con calma. Cuando Nino Nakano bajó la cabeza, vio que, además de las personas mayores que llevaban impermeables de paja, decenas de personas más pasaban a su lado. Nino Nakano mantuvo la cabeza baja y solo pudo ver las pantorrillas de esas personas. Era como si las plantas de sus pies ardieran al caminar, y con cada paso se generaba un humo denso. Pronto, el aire alrededor de Nino Nakano se llenó de humo, como si estuviera en medio de un incendio voraz. Con sus zapatos de cuerda de cáñamo y pantalones de tela tosca, y con algo de barro aún en las piernas, debe ser un campesino. Nino Nakano no se atrevió a levantar la vista. Se cubrió suavemente la boca y la nariz, dejando que esas personas pasaran a su lado. Mientras el sonido de la campana se desvanecía en la distancia, Nino Nakano ya se estaba ahogando con el denso humo. Tos, 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 tos. Nino Nakano se dejó caer al suelo, dispersando con las manos el denso humo que la rodeaba. Observó a las personas que ya se habían marchado, con el rostro cubierto de sudor frío por la impresión. Esa gente y Nakano Nino se arrodilló en el suelo, con la voz entrecortada por la conmoción. Porque lo que Nakano Nino acababa de ver era que las pantorrillas de esas personas que llevaban zapatos de cuerda eran transparentes, como un proyector. Pero el sonido cada vez más lejano de las campanas y el humo que se elevaba no eran proyecciones, sino fenómenos reales. Tras un tiempo indeterminado, Nakano Nino se puso de pie lentamente. La espesa niebla que los rodeaba aún no se había disipado, como si realmente hubiera un enorme incendio en algún lugar. Tos, 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 tos. La visión de Nakano Nino estaba obstruida por el denso humo. Se inclinó y se esforzó al máximo por salir de la niebla. De repente, Nino Nakano sintió una oleada de calor que la invadió, y el entorno, antes oscuro, se iluminó al instante, con brillantes llamas que incendiaron todos los edificios a su alrededor. ¿Por qué? Esto es tan ilógico. Ya sea el aura repentinamente vacía o llegar a este pueblecito en ruinas después de salir del baño. O tal vez fue el anciano tocando la campana y aquellos granjeros semitransparentes lo que provocó el repentino y voraz incendio. Todo parece ilógico, pero todo tiene un patrón que se puede rastrear. Ya no puedo preocuparme por nada más, si me quedo aquí más tiempo me convertiré en carne asada. Una densa humareda, como una bestia feroz, surgió de todas direcciones, envolviendo por completo a Nakano Nino.
Esto era diferente del denso humo de hace un momento. Esta vez, el humo parecía contener magma, lo que dificultaba la respiración de Nakano Mino. El fuego rugiente crepitaba y crepitaba, como los rugidos de innumerables bestias feroces, cada sonido retumbando en los tímpanos de Nakano Mino, haciendo que su corazón latiera descontroladamente. Apoyado contra un gran árbol, inclinado y con la cabeza ladeada, intenté respirar aire fresco, pero los alrededores ya estaban envueltos en una densa humareda. Si esto continúa, se asfixiarán antes incluso de morir quemados. Si esto es un sueño, por favor, permítanme despertar pronto. Oruni no Nakano. La ola de calor, como una marea impetuosa, lo azotaba una y otra vez. Dondequiera que la tocaba, sentía como si miles de agujas ardientes lo atravesaran al mismo tiempo, y la sensación de ardor se extendía rápidamente. Al contemplar el cielo envuelto en llamas, Nino Nakano apretó inconscientemente sus labios, que ya estaban agrietados. Tenemos que huir, no podemos quedarnos aquí. Con cada respiración, Nino Nakano sentía como si le vertieran arena hirviendo en los pulmones, dejándolos secos y dolorosos. Le escocían los ojos por el humo denso, las lágrimas le corrían sin control y su visión se nubló. Todo a su alrededor quedó envuelto en el fuego, convirtiéndose en un mar de llamas ardientes, lo que hacía imposible discernir la dirección. Aturdida, Nino Nakano solo sentía que corría cuesta arriba, pero no debería estar corriendo cuesta abajo en esta situación. A Nino Nakano no le importaba nada más. Su cerebro sufría una grave falta de oxígeno, lo que hacía que incluso pensar fuera extremadamente difícil. Capítulo 57. Las alas de los peces voladores, las aletas de las aves nadadoras. Tos, tos. Tos, tos. Nino Nakano tosía mientras corría, jadeando con dificultad, sintiendo como si sus pulmones ardieran. Pero en ese instante, las orejas de Nino Nakano se crisparon, como si hubiera oído el sonido de agua corriendo. Y no era solo el sonido del agua que corría, también sonaba como olas rompiendo contra las rocas. Sin embargo, a Nino Nakano eso ya no le importaba, porque no iba a morir quemada, sino asfixiada por el denso humo. Tos, 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 tos. Nino Nakano tosió violentamente. Sentía como si estuviera corriendo cuesta arriba, y subiendo cada vez más alto. Al segundo siguiente, un acantilado apareció frente a Nakano Mino, y el sonido del agua se hizo más fuerte. Un precipicio, una situación tan melodramática me ocurrió de verdad. Al contemplar el acantilado que tenía delante, Nino Nakano sonrió aliviada. Para entonces, su rostro ya estaba ennegrecido por el denso humo, y su brillante cabello rosa se había vuelto opaco y sin vida, como si estuviera envuelto en una capa de niebla negra. Nino Nakano giró la cabeza y miró el pueblo que se extendía al pie de la montaña que tenía detrás. En ese momento, el voraz incendio se propagaba rápidamente a través de los árboles y la hierba seca de la montaña en dirección a Nakano Mino. Las llamas carmesí, como una bestia rugiente, que envolvían una densa humareda, se precipitaron hacia Nakano Mino. El sonido de pasos tras ellos parecía el acecho voraz de un tiburón cazador. ¿Sé nadar?, se preguntó Nino Nakano. Actualmente está sufriendo un cortocircuito cerebral temporal debido a la inhalación excesiva de humo, lo que le dificulta pensar con claridad. Aunque Nino Nakano sepa nadar, en este estado, saltar desde el acantilado probablemente solo le causaría la muerte. Y puede que ni siquiera salten al río. Puede que salten sobre las rocas y se hagan pedazos. Nino Nakano se encogió de hombros. Parecía que estaba destinada a morir ese día sin importar qué. Me pregunto cómo estarán Miku y los demás. Espero que estén bien. Nino Nakano se preguntaba si sus hermanas estarían pasando por lo mismo que ella. Si esto es un sueño, lo recordaré el resto de mi vida. Mientras Nino Nakano decía esto, sacó su teléfono y se tomó una selfie con el voraz incendio de fondo. Sí. Esta es la última foto, ¿no podrías hacerme lucir un poco mejor?, se quejó Nino Nakano, mirando el polvo en su rostro en la fotografía. Dejando el teléfono a un lado, Nino Nakano miró el acantilado que tenía detrás y pronunció lentamente una frase. Me pregunto quién les cocinará en el futuro. El cuerpo de Nino Nakano se precipitó directamente por el acantilado, como una piedra cruelmente abandonada por el destino. En el instante en que tocó el mar, el agua lo envolvió rápidamente, helada, y el frío le penetró al instante desde la piel hasta los huesos. El frío se sentía como innumerables agujas afiladas que perforaban cada centímetro de la piel de Nakano Mino, provocando que su cuerpo temblara incontrolablemente. Nino Nakano quería hablar, pero el agua helada del mar le llenó la boca por completo antes de que pudiera siquiera abrirla. La luz circundante se fue atenuando cada vez más, y la luz que sobresalía se redujo rápidamente hasta convertirse en un pequeño punto antes de desaparecer por completo. La oscuridad, como tinta espesa, envolvió por completo a Nakano Mino, y el miedo se apoderó de su corazón como una marea. En esta situación, Nino Nakano ni siquiera podía gritar o chillar. El sonido del agua corriendo resonaba en sus oídos, como el rugido de un espíritu maligno, provocándole un dolor punzante en los tímpanos. Quizás impulsada por la voluntad de sobrevivir, Nino Nakano movía frenéticamente sus extremidades, intentando agarrarse a algo, pero no podía tocar nada más que el agua fría del mar. La conciencia de Nino Nakano se fue desvaneciendo gradualmente, y comenzaron a aparecer imágenes borrosas ante sus ojos. Una linterna giratoria. Parece ser que no había mucho que recordar de la vida de Nino Nakano. En los últimos momentos de su vida, todo lo que pasó ante sus ojos fueron los miembros de su familia con quienes había pasado cada día. Es extraño, la verdad. Nakano Nino fue a la vez desafortunada y afortunada.
El padre biológico de Nino Nakano falleció hace mucho tiempo, y Nino Nakano ni siquiera conserva muchos recuerdos de él. Además de su padre adoptivo, Nakano Maruo, la persona a la que más recuerda es a su madre biológica. Su madre crió sola a las 5 hermanas hasta su muerte, dejándolas al cuidado de su actual padre. Pero, parece que Nino Nakano no recuerda bien cómo era su madre. Pero no pasa nada, supongo que lo veremos pronto. Nino Nakano extendió lentamente la mano. Los rostros de sus seres queridos parecían tan cercanos, y a la vez tan increíblemente distantes. Por alguna razón, en ese preciso instante, el apuesto rostro de Dong Fan Yu apareció repentinamente ante los ojos de Nakano Nino. En serio, él prácticamente se estaba muriendo, y yo estoy perdidamente obsesionada con la belleza. Pero en ese instante, una luz apareció de repente en los ojos de Nakano Nino, a pesar de que aquello había desaparecido por completo al hundirse en las profundidades del mar. Fue como si algo le hubiera desgarrado la cara de Dong Fan Yu delante de Nakano Nino, y una figura alta y delgada apareció en el campo de visión de Nakano Nino. El largo cabello negro era como seda cayendo a las profundidades del mar, y Nakano Nino no podía verlo con claridad. Parecía ver que la figura estaba rodeada de una luz azul pálida tras otra. La figura se acercó lentamente a Nakano Nino, que seguía hundiéndose, la agarró de la mano y la atrajo hacia sus brazos. Fue solo entonces cuando Nino Nakano pudo ver con claridad el rostro de aquella figura. ¿Dong Fan Yu? Antes de que Nakano Nino pudiera reaccionar, Dong Fan Yu le tomó el rostro entre las manos y, bajo la mirada atónita de Nakano Nino, la besó lentamente. Nino Nakano no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y solo pudo quedarse allí parada, impasible, con la mano en la cintura de Higashikata Yu. Ya fuera un fenómeno psicológico o no, Nino Nakano sintió como la oscuridad a su alrededor se disipaba, e incluso su cuerpo comenzó a sentir calor. Nino Nakano nunca había sabido lo que era besar. Pensaba que al abrir la boca, la recibiría el agua fría del mar. Pero en realidad, un aliento muy cálido salió de los labios de Dong Fan Yu, viajó hasta los labios de Nakano Nino y luego se extendió por todo su cuerpo. Aturdida, Nakano Nino creyó ver un par de alas azul claro que brotaban de la espalda de la persona que tenía delante, Dong Fan Yu. Las alas se extendieron gradualmente y luego la envolvieron lentamente, igual que un cisne o un agapornis envuelve a su pareja con sus alas. No te preocupes, te llevaré allí arriba enseguida. Nino Nakano no sabía cómo Higashikata Yu producía algún sonido bajo el agua, pero no le dio mucha importancia y simplemente asintió. Capítulo 58 Viajes en el tiempo. ¿Hace cientos de años? Cuando Nino Nakano volvió a abrir los ojos, la escena que tenía antes sí seguía siendo completamente oscura, iluminada únicamente por una bola de fuego. Debido a que había estado en medio de un incendio voraz, Nino Nakano se estremeció instintivamente, luego se puso de pie de repente y no pudo evitar retroceder. ¿Despertó? Al oír la voz a su lado, Nakano Nino giró la cabeza instintivamente para mirar. Vio a Dong Fan Yu sentado en el suelo, apoyado contra un gran árbol, mirándola con una leve sonrisa en el rostro. Compañero de clase de Dong Fan, ¿me conoces? Entonces parece que no necesito presentarme. Dong Fan Yu se estiró y continuó. Pero creo que todavía no te conozco. Nino Nakano volvió a sentarse, miró el fuego que tenía delante y asintió. Nino Nakano, ese es mi nombre y Nino, Yotsuba es tu hermana. Nino Nakano asintió, luego miró a Yuto Higashikata que estaba a su lado y dijo. Ni siquiera me confundiste con Yotsuba. Aunque se parecen mucho, aún puedo distinguir entre el pelo largo y el corto. Dong Fan Yu señaló el cabello de Nakano Nino. Y nos conocimos en la cafetería. En aquel entonces, Nino, tu mirada, ¿cómo decirlo? Era muy intensa. Al oír esto, el rostro de Nakano Nino se puso rojo al instante y lentamente apartó la mirada, sin atreverse a mirar a Dong Fan Yu. Después de todo, ser sorprendido espiando a alguien es sin duda una situación embarazosa. Pero justo en ese momento, el sonido de las olas a lo lejos devolvió a Nino Nakano a la realidad. El miedo que había sentido al caer al mar profundo la invadió de nuevo. Instintivamente cruzó los brazos sobre el pecho, solo para descubrir que llevaba puesto un uniforme escolar negro. ¿Toyonosaki? Nakano Nino frunció el ceño mientras miraba el escudo de la escuela en su uniforme. Aunque el uniforme escolar de los chicos en Toyonosaki es bastante feo, es lo único que tengo para mantenerme caliente ahora mismo. Dong Fan Yu no tiene mucha ropa. La mayoría de sus prendas las obtuvo gratis en la lotería de Sawamura Eriri. Esa ropa era bastante llamativa y no sería adecuada para abrigarse. No es nada, dijo Nakano Nino, tocándose la ropa. La sequedad hizo que sus pupilas se contrajeran involuntariamente. Y no solo la ropa, incluso la ropa interior está seca. ¿Cómo puede ser esto? Yo solo murmuró Nakano Nino para sí misma. Si no fuera por el aroma a sal marina que emanaba de su ropa, habría pensado que la escena de ella cayendo al fondo del mar era solo una alucinación. Pero la ropa que llevas puesta no se seca tan rápido, ni siquiera si estás tumbado junto a una hoguera, y mucho menos la ropa interior. Al pensar en esto, Nakano Nino se giró para mirar a Dong Fan Yu, que estaba detrás de ella, y la escena en las profundidades del mar que acababa de presenciar apareció de nuevo ante sus ojos. En ese momento, Nakano Nino estaba aturdida y no podía ver con claridad. Solo recordaba que una luz azul pálida parecía seguir a Dong Fan Yu. Cuando Dong Fan Yu le tomó la mano, la oscuridad que rodeaba a Nakano Nino se disipó, e incluso el dolor causado por la presión del agua sobre su cuerpo se alivió enormemente. Después, el rostro de Nino Nakano volvió a enrojecer, aunque no tenía mucha energía para pensar en otras cosas mientras estaba bajo el agua.
Pero ahora, tranquilizándome y reflexionando detenidamente, dejando todo lo demás a un lado, ¿cómo logró Dong Fanyu sacarla de semejante aprieto? Aunque Nino Nakano no tenía ni idea de la profundidad a la que se encontraba en ese momento, la presión del agua sobre su cuerpo era innegable. Nino Nakano calculó que había descendido al menos varias decenas de metros, y la presión del agua era tan extrema que casi le reventó los tímpanos. Dong Fan-kun, quiero preguntarte algo. Nakano Nino no continuó hablando, después de todo, había demasiadas preguntas que quería hacer, y por un momento ni siquiera supo cuándo empezar. Por ejemplo, ¿cómo llegó ella a este lugar? ¿Qué sucedió en ese incendio? ¿Y cómo la rescató Dong Fanyu de las profundidades del mar? Afortunadamente, Dong Fanyu pareció saber lo que Nakano Nino quería preguntar, y antes de que Nakano Nino pudiera seguir hablando, respondió. Nino debería seguir en la escuela, ¿qué? ¿Cómo es posible? Probablemente, porque nunca he estado en tu escuela, Nino, y no sé qué tan grande es, pero y Nakano Nino observó el paisaje circundante y las chozas de paja que se veían a lo lejos. No se parecía en nada a su escuela. Espera, ¿una cabaña con techo de paja? ¿No debería haber sido destruida por el fuego? Nino debería estar ahora mismo en el recinto escolar, pero eso fue hace unos cuantos siglos. Dong Fanyu señaló una aldea que no estaba muy lejos de él y dijo. ¿No es extraño? Este tipo de cosas deberían haber sido reducidas a cenizas por el fuego hace mucho tiempo, ¿por qué reaparecen ahora? Y Nakano Nino asintió, después de todo, estaba siendo perseguida por el fuego. Para ser sincera, yo tampoco sé por qué vino Nino aquí. Nunca he llegado a comprender el motivo, ya fuera la vez actual o la anterior en la que quedaron atrapados en un laberinto. Dong Fanyu nunca supo cómo entrar. Parece que todo el mundo, a través de una serie de coincidencias, cumple ciertas posibilidades y acaba en estos lugares extraños. Sin embargo, este lugar es mucho más peligroso que el muro fantasma con el que nos topamos la última vez. Según mis cálculos, debió haber un incendio aquí hace varios siglos, que destruyó el pueblo y la vegetación circundante, innumerables personas murieron en el incendio, y muchísimas más perecieron en el mar intentando escapar, igual que tú, Nino. Nino Nakano asintió. En esa situación, casi no le quedaba otra opción que arriesgarse a flotar en el mar y encontrar la manera de sobrevivir. Entonces, ¿por qué no hay absolutamente ninguna señal de incendio aquí? Debido a la reencarnación, ¿a qué se refiere Dong Fan Tongsue? No me llames más Dong Fan, llámame Yu. Dong Fan Yu dijo. La reencarnación es algo complicado, así que te lo explicaré de forma más sencilla. Dentro de unas horas, habrá otro gran incendio aquí. El incendio de hace cientos de años se repite aquí una y otra vez. En los últimos siglos, debe haber ocurrido decenas de millones de veces. Y se estima que bastantes personas fueron arrastradas a este lugar y luego murieron sin causa aparente. Al oír esto, Nakano Nino tembló repentinamente, como si de repente hubiera pensado en algo. Yu, acabas de decir que esto fue hace cientos de años, ¿verdad? Sí, ¿qué ocurre? No, simplemente siento que este mar me resulta familiar. Cada año, bastantes personas deciden saltar a este mar para suicidarse, Nino Nakano dijo. ¿Cómo es posible que haya tantos suicidios cada año? ¿Y por qué todos eligen saltar al mar? Capítulo 59. Compra de pupilas dobles. En realidad, acabo de hacer un experimento y, interrumpió Dong Fanyu, si la persona que fue arrastrada a este lugar murió quemada, entonces en el mundo exterior, su expediente probablemente será marcado como desaparecido. Si te tiras al mar y te ahogas, se convierte en suicidio por tirarse al mar. Al oír esto, Nakano Nino tragó saliva inconscientemente. Es una trampa mortal. Incluso si te lanzas al mar y sobrevives por pura suerte, el ciclo volverá a empezar unas horas después y seguirás condenado. A menos que encontremos una salida, o una manera de abandonar este lugar. Nino Nakano pensó en sí misma. Si Dong Fanyu no la hubiera rescatado, probablemente su familia ya estaría buscando su cuerpo. Al pensar en esto, Nakano Nino miró a Dong Fanyu, que estaba a su lado. Gracias, gracias. Deberías darme las gracias, pero no hay prisa. Puedes agradecérmelo después de que salgamos. Yu, ¿sabes cómo salir? No lo sé, pero no se preocupen, aún tenemos varias horas antes del próximo incendio. No, eso no es cierto. Si Dong Fanyu quisiera, podría deshacerse de Nakano Nino ahora mismo. Pero como ya nos hemos convertido en jugadores, es algo que tarde o temprano vamos a experimentar, así que hagámoslo hoy mismo. Tras reflexionar un momento, Dong Fanyu se levantó lentamente y arrojó un talismán amarillo al fuego que tenía delante. Una leve explosión se produjo lentamente en el fuego, y la onda expansiva extinguió las llamas, dejando solo una pequeña columna de humo. Vámonos, no tenemos mucho tiempo. Pregúntanos lo que quieras por el camino. Nino Nakano echó un vistazo al pueblo que no estaba muy lejos, aunque el fuego que acababa de presenciar la hizo querer instintivamente mantenerse alejada de él. Sin embargo, ella no era del tipo que se queda de brazos cruzados esperando la muerte. Dado que existía la posibilidad de escapar, naturalmente quiso arriesgarse. Vale, pero quiero preguntarte, Yu, ¿cómo me sacaste del mar? Además, ¿qué era ese papel amarillo? ¿Y qué hay de la ropa que llevaba puesta? Nino, tal vez no te diste cuenta de que hace un momento en el mar, mi propósito al extender mi mano no era hacerte retroceder, sino atraerte hacia mí. ¿Chupar? Eso es, inhala. Mientras hablaba, Dong Fanyu abrió lentamente las manos, y el teléfono móvil que Nakano Nino llevaba en el bolsillo pareció ser atraído por algo y voló hacia sus manos como por arte de magia. ¿Cómo hiciste eso? Ese es el secreto.
Nino ya ha experimentado los viajes en el tiempo, así que puede aceptar algo aún más descabellado, ¿verdad? Nino Nakano asintió. No se había sorprendido demasiado, ya que podía intuir que Dong Fan Yu poseía algún poder sobrehumano. No me extraña que en ese momento sintiera que la presión del agua en la montaña disminuía, en realidad, tiene poco que ver con esto. Fue mi propia fuerza la que te protegió. ¿Fortaleza? Puedes pensar en ello como una especie de energía dentro del cuerpo, pero es difícil de explicar. Lo entenderás cuando lo veas por ti mismo. De hecho, Nakano Nino comprendió en cierta medida a qué se refería Dong Fan Yu con energía. Inconscientemente, frunció los labios. El calor que había envuelto todo su cuerpo en las profundidades del mar aún permanecía vívido en su mente. Sin embargo, Nino Nakano no lo mencionó explícitamente, ya que ese tipo de cosas pueden resultar un poco incómodas. En cuanto a Nino, tu ropa se secará muy fácilmente. Mientras hablaba, un talismán amarillo apareció de la nada en la mano de Dong Fan Yu, con las palabras fuego interno escritas en él. Este calentador de manos es imprescindible para el hogar y los viajes. No solo seca la ropa, sino que también puede secar a una persona si se colocan varios. Siseo. No digas cosas tan aterradoras con esa expresión. ¿Eh? Estoy diciendo la verdad. Dong Fan Yu sonrió y luego le entregó el talismán amarillo que tenía en la mano a Nakano Nino. Nino Nakano tomó el talismán amarillo, miró las palabras fuego interno escritas en él y, subconscientemente, se lo pegó en el brazo. En el momento en que se aplicó, una ola de calor emanó de su cuerpo, irradiando desde adentro hacia afuera. Al ver esto, Nakano Nino se lo arrancó de un tirón. Se quedó allí parada, respirando agitadamente. Sentía como si su bajo vientre estuviera a punto de explotar. ¿Quién te dijo que lo pusieras ahí arriba? ¿Eh? Creí que me lo habías dado para que probara sus funciones. Dong Fan Yu sonrió y negó con la cabeza con impotencia. Compró este talismán amarillo en la tienda. Era muy barato, costaba solo unos pocos puntos de emoción. Al fin y al cabo, es más bien un objeto auxiliar, y su utilidad no es muy fuerte. Actualmente, Dong Fan Yu carece de conocimiento sobre técnicas relacionadas con el fuego y métodos de cultivo mental, lo que le impide crear talismanes amarillos de este tipo. El rayo sirve exclusivamente para matar y no tiene este tipo de funciones auxiliares, por lo que solo puedes comprarlo en la tienda si quieres usarlo. Al pensar en esto, Dong Fan Yu chasqueó la lengua, sintiendo que debía mejorar su árbol de habilidades. Después de todo, él no es como Baye, que solo mata y no salva a nadie. Por cierto, Dong Fan Yu gastó una cantidad considerable de dinero para entrar en este lugar. Pupilas dobles. La función de cada pupila es diferente y se manifiesta de manera distinta en cada persona. Por ejemplo, Xian Yu, el rey hegemón de Chu occidental, poseía una fuerza inmensa, mientras que Wang Man podía ver dos mundos y prever el futuro. La leyenda cuenta que ambos poseían estas habilidades debido a sus pupilas dobles, pero sin excepción, sus alumnos poseen la capacidad de ver más allá de la esencia de las cosas y disipar las ilusiones. Precio. 15.000 puntos de emoción. Nota. Las habilidades adicionales que vienen con las pupilas duales no son fijas, úselas con precaución. Pupilas dobles, también llamadas pupilas dobles, pero las de aquí no son tan buenas como las de cierta persona apellidada Shi. Después de todo, esto no es un mundo de fantasía. Durante su visita al santuario, Dong Fan Yu se interesó mucho por estas técnicas oculares. La capacidad más básica de estas poderosas técnicas oculares consiste en disipar las ilusiones y ver la verdadera naturaleza de las cosas, que era precisamente lo que Dong Fan Yu necesitaba en aquel momento. En comparación con visión inversa y visión dual, pupilas duales son más adecuadas para Dong Fan Yu en este momento. Después de todo, ¿todavía es pobre? Originalmente, Dong Fan Yu tenía más de una opción además de las pupilas dobles. También tenía en mente otra. Pupila de los 5 elementos. Cuando está en uso, el color de la pupila cambia según la potencia que se esté utilizando, y los elementos, metal, madera, agua, fuego, tierra, se pueden manipular libremente dentro del campo de visión. Precio. 17.000 puntos emocionales. Nota. La eficacia de la técnica ocular depende del usuario. Para ser honesto, la primera opción implica incertidumbre, mientras que la segunda es una habilidad estable. Lógicamente hablando, Dong Fan Yu debería haber elegido la segunda opción para poder contratar un seguro. Sin embargo, Dong Fan Yu era un jugador nato y no le faltaban métodos de ataque. Más adelante, podría comprar algunos manuales de cultivo mental para dominar aspectos como el control elemental. A menos que los ojos de los 5 elementos le permitieran invocar a los 5 reyes espirituales, Dong Fan Yu seguiría prefiriendo apostar por los ojos gemelos. Después de todo, Wang Man podía ver dos mundos y prever el futuro. Esta capacidad de influir en las reglas era muy superior a controlar los elementos. Tenga en cuenta que un sistema de visión dual con capacidades similares cuesta 10 veces más que un sistema de doble pupila. Además, Dong Fan Yu actualmente no busca desarrollar habilidades adicionales en sus técnicas de aprendiz. Lo que necesita son las habilidades básicas de dichas técnicas. Solo viendo la verdadera naturaleza de las cosas y disipando las ilusiones podrá encontrar a Nakano Nino. El primero tiene la posibilidad de despertar habilidades basadas en reglas, mientras que el segundo simplemente adquiere la capacidad de controlar un elemento. Las pupilas dobles son el camino invencible. ¿Para qué molestarse con otras técnicas oculares?